Ya chicos, buenas tardes con todos. Mi nombre es Enrique Aguado, ya me conocen. Esta es nuestra última clase de Patología 1. Y como les mencioné, estamos cambiando algunos temas en el sentido del orden para que tenga más correlación, ¿no? Ya hemos visto neoplasias, nutrición, enfermedades ambientales, enfermedades infecciosas 1, que ha sido virus. Y ahora vamos a ver la parte de enfermedades infecciosas. Son un compañero, ahorita pasó el pretexto. Un momento. Ya, chicos, como les comentaba, esta clase es bien pesadita. La verdad, les mentiría si les digo que es bien fácil de estudiar, porque ya habrán visto en la TEO que es un montón de texto. De hecho, esta clase sí no la pude grabar el ciclo pasado porque la doc solo leía. Y la info es buena, pero es un montón. Y bueno, ahora que les estoy haciendo el PPT, ahí aprovecho de hacer las nuevas tablas, ¿no? Que es, he tratado de resumirlas. Por ejemplo, les voy adelantando la parte de parásitos. De frente les estoy colocando una tabla que ya les hice, para que tengan lo esencial, ¿no? Y que no se estén matando leyendo tantas páginas, ¿no? Porque de igual forma, ya dos de ustedes me han comentado que la doctora tampoco ha hablado de esto bueno, en este ciclo, no ha metido ni siquiera parásitos, entonces por esa parte estén tranquilos. Y riquecias tampoco. Clamidia sí lo he puesto, no lo había colocado, pero olvidé que el ciclo pasado nos habían puesto una pregunta acerca de ello, entonces es mejor que les coloquen. Riquecias y no lo he colocado porque nuevamente me han dicho que no lo he tocado, entonces no creo que lo vuelva, bueno, no creo que les pregunte este ciclo. Bien. Vamos a comenzar con lo que vienen a ser las enfermedades infecciosas, que son más que todo, bueno, son enfermedades que van a ser causadas por la presencia, el crecimiento y multiplicación de un patógeno, el cual puede ser intra o extracelular. Ejemplo de patógenos intracelulares, ya hemos hablado en la clase pasada de los virus, ¿no? Los cuales son microorganismos dependientes del huésped, ¿no? Intracelulares o, ¿cómo decirlo? Claro, intracelulares obligados, ¿no? Van a requerir del huésped para que se puedan duplicar y puedan seguir infectando muchas más células. Dentro de la patogenia vamos a tener dos subtipos. Vamos a tener a las infecciones exógenas. A ver, creo que puedo escribir así. Un momentito, chicos. Ya. Dentro de la patogenia vamos a tener a dos. Una que viene a ser las infecciones exógenas y a las infecciones endógenas. ¿Sí? Y bueno, como les había mencionado, eh, no como les he mencionado, ¿no? Las infecciones exógenas van a estar más que todo asociadas a las zonas de pobreza. Entonces ustedes ya se pueden ir imaginando que en Perú van a estar más influidos en las infecciones exógenas. ¿Por qué? Más que todo por ¿cómo decirlo? Las normas de salubridad, que las personas muchas veces no suelen lavarse las manos. Entonces de ahí puede salir las infecciones fecalorales, puede ser también el aéreo. Recuerden que el Perú es un país donde predomina, ahonda mucho el tema de la tuberculosis. También la vía sexual, como les digo, no hay educación en cuanto a estas normativas, ¿no? Ya sea el lavado de manos, porque muchos médicos, aunque no los crean, ustedes van a ver los hospi, atienden a su paciente y ni siquiera se lavan las manos después de ello, ¿no? E incluso antes de atenderlos, ya van a estudiar ustedes los momentos de lavado de manos, pero es muy importante porque unas manos limpias reducen significativamente la capacidad de contagio indirecta, ¿no? Ya sea de tu parte a tu paciente o de tu paciente a ti y posteriormente a algún familiar tuyo, ¿no? Y por último, bueno, tenemos lo congénito, ¿no? Esto es lo más importante. Acá les pongo el torch. Esto lo hemos venido hablando ya en muchas clases. ¿Alguno de ustedes podría decirme bueno, qué significa el torch? ¿Qué significan sus iniciales? Es importante, la verdad, chicos. En todo caso, les pongo una imagen después. Pero, este, bueno, recuerden, bueno, por ejemplo, ya hemos hablado de la rubiola, también del citomegalovirus, ya hemos hablado del herpes, y en esta clase vamos a hablar de esto. Eh, Además de ello, bueno, ya hablamos de las infecciones exógenas, entonces lo resultante acá es que ustedes deben saber que se va a dar principalmente en zonas de pobreza, ¿no? Y en cuanto a las enfermedades endógenas, entonces todo lo contrario, ¿no? No se va a dar en países tercermundistas, sino en países desarrollados. ¿Y por qué se va a dar si se supone que ahí es mucho mejor? ¿Por qué? Más que todo por las infecciones oportunistas. Por ejemplo, el VIH, ¿no? El VIH sí o sí va a estar presente en muchos lugares, así sean pobres, ricos, aunque, bueno, va a predominar en cuanto a los países tercermundistas, ¿no? Por la falta de educación sexual. Y como les digo, bueno, en este caso no son los únicos, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Y además va a existir un comensalismo. El comensalismo, ustedes saben, por ejemplo,
No me acuerdo cómo se llama este animalito, pero básicamente lo que se encargaba de hacer era asear al tiburón y el tiburón no se lo comía, ¿no? Algo así. Pero cuando se rompe este comensalismo o cuando hay un quiebre de la normalidad, es que se va a producir la infección. O más que infección, la enfermedad, ¿no? Después de ello, la clasificación que vamos a ver en estas clases, bueno, en esta clase, va a ser clasificado según el tiempo, según el agente etiológico, según el cuadro clínico y según los factores inherentes al huésped o su entorno, ¿no? En cuanto a la evolución en el tiempo, puede ser agudo, subagudo o crónico, ¿no? Una infección aguda o una enfermedad aguda muchas veces suele ser, ¿cómo decirlo? Suele ser peor, ¿no? Porque, a ver, las manifestaciones suelen ocurrir en el instante. Se me abrió. Las manifestaciones suelen ocurrir en el instante y muchas veces suelen ser catastróficas, ¿no? En cambio, la parte crónica es algo que poco a poco te va afectando, pero que tu organismo se va adaptando, ¿no? O sea, tienes la manifestación, tienes la dolencia, pero ya te acostumbras, ¿no? En cuanto al agente etiológico, lo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Vamos a ver a las bacterias, vamos a ver a los hongos, vamos a ver a los parásitos, virus, ¿no? Pese a que te los ponen, ¿no? Te ponen a los virus, pero esto recuerden que ya lo hemos hablado en la clase pasada. Y si te llegasen a hacer alguna pregunta de virus, lo más probable, un 90% seguro, es que sea del doctor Mar, ¿no? Después el cuadro clínico, el síndrome o enfermedad, recuerden que el síndrome es el conjunto de síntomas y signos, y la enfermedad propiamente, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas, ¿no? Después de esto tenemos a los factores inherentes al huésped, que ya, bueno, la edad, sexo, estado inmune, y bueno, algo que podemos destacar es la edad y el sexo, ¿no? Algunas infecciones van a ser predominantes en mujeres, en esta clase ya lo vamos a ver, y recuerden que por la edad, más que todo, conforme aumente la edad, digamos, no mayores de 65 años, que estamos hablando ya de los adultos mayores, existe algo llamado la inmunosenescencia, que creo que se los mencioné ya en la clase de inmunología, ¿no? Pero básicamente lo que tiene que ser de la inmunosenescencia es que conforme vamos envejeciendo, nuestro sistema inmune es como si fuese policías, ¿no? Obviamente ya no van a tener la misma capacidad de perseguir a los rateros porque ya están viejitos. Básicamente es. Continuamos, los agentes patógenos de enfermedades infecciosas. Bueno, estos son todos, la verdad. No les voy a hablar de todos porque sería demasiado. Voy a hablarles de los que, bueno, han sido preguntas de examen en su momento. ¿No? Y, por ejemplo, tenemos acá los priones, a quienes más, los virus, como les dije, ya lo hemos hablado en la clase pasada, entonces acá échenle un vistazo. Y como les mencioné, son organismos intracelulares obligados, ¿no? ¿Y quiénes son todo lo contrario? Las bacterias, ¿no? Las bacterias no dependen de un organismo, ¿no? Son capaces de hacer su chamba sin requerir al huésped, ¿no? Y acá lo menciona, ¿no? Replicación es independiente del huésped, ¿no? Clave, diferencia clave con los virus. Y los priones, sí es esencial que sepan, porque lo han preguntado muchas veces, que son agentes infecciosos sencillos conformados por una proteína priónica. ¿Cuál es esta proteína priónica? Un momento lo voy a resaltar. Esta proteína priónica es el PRP, ¿no? Y en el caso del PRPSC, va a ser resistente a la proteína esa, ¿no? Básicamente esto es lo esencial que ustedes deben manejar en cuanto a los priones. ¿Y qué es lo que te va a generar? ¿Cuál es la infección? ¿Cuál es la enfermedad? Las encefalopatías espongiformes transmisibles, ¿no? ¿Cuál es otro nombre? El CUR, ¿no? O también llamada enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Ya? Es lo único. Como le digo, la parte de virus ya le hemos hablado, no hay nada nuevo. Incluso ya hemos hablado de la hepatitis B, hemos hablado del herpes zóster, hemos hablado del papilomavirus. Entonces, esto ya deberían estar manejando. Y algo que sí podría hacerles mención acá es que ustedes ya a este punto ustedes ya me deberían estar manejando los nombres de todos los herpes, ¿no? Ya sea si te lo indican por número o sus sinónimos, ¿no? Cosa que ya hemos hablado en la clase pasada. Deben manejarlo porque así les van a preguntar. En esta clase les estoy colocando más adelante cuando entremos a bacterias una tabla o bueno, un mapa de Quixmedic que es muy bonito, es más que todo para que tengan una orientación, ¿no? Y puedan conocer si es gram negativo, gram positivo, etcétera. Y es importante que lo sepan porque revisando las preguntas, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Que algunas veces ustedes no les ponen de frente, por ejemplo, treponema pallidum, no les ponen qué tipo de gramo es, positivo, negativo, y qué es lo que causa, ¿no? Entonces deben estar manejando, si eso no recuerdan mucho de micro. Y es normal, ¿no? Porque obviamente es memoria eso, ¿no? Ya hemos hablado de las bacterias, cuáles van a ser sus mecanismos o sus componentes importantes, los flagelos que le van a permitir la movilización, los pilis con la adhesión, y bueno, pueden producir toxinas y enzimas, ¿no? Que van a dañar, como la mayoría de agentes infecciosos. Luego tenemos a las clamidias, a las riquecias, que como le digo, la riqueza, la doctora en mi ciclo no la habló,
en su ciclo tampoco lo ha hablado, entonces no se lo estoy colocando. De igual forma, pueden revisarlo porque es algo mínimo, es algo muy mínimo. Creo que acá lo tengo incluso. Permítanme un momento. Sí, acá lo tengo, por si acaso después se los comento. ¿Ya? O acá mejor, ¿ya? Básicamente lo único que tienen que saber de las riquezas es que son unas bacterias especiales. Lo único que tienen que saber, cuál va a ser su reservorio. Aquellos que tienen gato, creo que una vez vi acá a Iván con su gato ahí en la cámara, entonces tienen que saber que su reservorio es el gato. Acuérdense, Iván, ¿ya? ¿Y cuál es el vector? En este caso, el que va a transmitir la enfermedad es la pulga, ¿ya? La pulga. No escribí mi lápiz, ¿ya? Y a ver, algunos lugares donde predomina esta enfermedad, epidemiológicamente, vamos a tener que es en Tacna, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos datos que les estoy brindando, más que todo para que sepan en cuanto a riquezas, ¿no? Después la clínica que pueden manejar, únicamente la riqueza, porque como les digo, no les he colocado por acá lo básico, es que la clínica va a estar conformada ¿por qué? Por fiebre, cefalea, mialgias, pero más allá de colocar mialgias, mejor les coloco la erupción macular. Es lo único que tienen que saber, ¿no? Y su diagnóstico es más que todo por aislamiento, ¿no? Y ya si quieren profundizar con qué se trata, si no me equivoco, por favor revísenlo, creo que lo van a ver también en fármaco, pero su medicación es la doxiciclina. Sí, chicos, es lo básico, o sea, no hay mucho que saber acá, ¿no? Entonces, los pacientes robot relacionados a la riqueza podría ser paciente, varón, recién salido de operación, decide adoptar un gato de la calle, ¿no? No se percata que no tiene sus vacunas, está con pulgas, se rasca mucho y bueno, a los pocos días empieza con fiebre, nota lesiones en su piel, que puede ser muy asociado a riquezas, ¿no? Más que todo con esto. La clamida sí les he colocado, entonces lo vamos a ver más adelante. Después los hongos, chicos, también lo vamos a ver, son organismos eucariotas. Y acá lo esencial es que van a producir esporas, ¿ya? Entonces, si ustedes escucharan de esporas en alguna pregunta, por ejemplo, el ciclo pasado, han preguntado sobre una bacteria y colocaban entre las alternativas, ¿no? Esporas. Se dirán esporas, ¿no? Esporas estará asociado a las bacterias. No, pues, ¿no? Está asociado, ¿qué? A los hongos en este caso. Y bueno, algunos agentes que vamos a hablar de la cándida, de la candidiasis, del famoso maggot, del aspergiloma también vamos a hablar, los dermatofitos, que suelen estar ocasionados, si no me equivoco, por el Staphylococcus aureus, y van a presentar dismorfismo térmico, ¿no? ¿A qué se refiere con el dismorfismo térmico? Esencialmente deben ir conociendo lo que a temperatura corporal van a ser levaduras y a la temperatura ambiente van a volverse hifas, nada más, lo único, ¿ya? Después los protozoarios, ya pasando a la parte de, ¿cómo decirlo?, de los parásitos propiamente, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que saber? Son eucariotas unicelulares y lo que vamos a visualizar en esta clase, Plasmodium, Trichomonas vaginalis. Esto es muy importante, les recomiendo, por favor, chicos, vayan aprendiéndolo porque el siguiente ciclo, en laboratorio, ustedes van a ver neoparásitos. Se van a estar mechando con los ciclos de vida, ¿no? Pero ahí lo esencial que tengo que hablar es del Plasmodium, ¿no? Del Plasmodium, creo que te lo pongo, no te lo pongo. Pero bueno, ya más adelante te lo comento, ¿ya? Y después vamos a los helmintos, ya hemos hablado de los protozoarios, los helmintos, estos son multicelulares a diferencia de los protozoos, no se confundan. Después van a presentar reproducción sexuada en huésped definitivo, ¿no? ¿Y cuáles son sus ejemplos? Ascaris lumbricoides, Toxocara canis y Echinococcus granulosos. Si ustedes, después soltando una pepa para el siguiente ciclo, ¿ya? Les preguntaran cuál es o qué parásito se caracteriza por ser la tenia del perro, ¿ustedes en qué van a pensar? Van a pensar en Echinococcus granulosos. No, perdón, en Toxocara canis, ¿sí? Tener en consideración ello, chicos. O puede que me estoy equivocando, pero por si acaso lo revisan ya. Pero igual eso no les va a venir actualmente. Y bueno, después los ectoparásitos, que estos sí no les van a poner por nada. Eso sí no lo hablan en esta clase. Y bueno, ya no lo van a hablar en patología 1, ¿no? Posiblemente en pato 2. Y les iré contando en base a mi experiencia, ¿no? Después, los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas, esto sí es muy importante que lo sepan, lo han preguntado. No muchas veces, la verdad, pero sí ha venido, entonces es mejor que lo conozcan, ¿no? Ya hemos hablado que existen los extracelulares, los intracelulares, no extra, o sea, fuera de la célula. ¿Dónde puede atacar? El espacio intersticial, la sangre, la linfa, ¿no? Después, otro lado, superficies epiteliales, nada más. Y acá lo que sí tienen que hacer es memoria. ¿Quiénes participan? Los virus, bacterias, protozoos, hongos y lombrices.
Acá sí tienen que hacer bastante memoria, ¿no? Y de igual forma acá, cuando hiciera gonorrea, por ejemplo, que creo que está bien el ciclo pasado. Después, ¿cuál otra? Candida albicans, Helicobacter pylori, tienen que manejarlo, ¿no? Y la respuesta de inmunidad por parte del organismo, acá participan los anticuerpos, complementos, fagocitosis y la neutralización. Y acá los anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A. Recuerden que la inmunoglobulina A, creo que sí les había mencionado, va a estar más que todo asociado a las mucosas, ¿ya? Entonces, obviamente que si un agente ingresa por las vías respiratorias, va a incrementarse, ¿no? Y después los péptidos antimicrobianos. Después la parte intracelular puede ser citoplasmático, o sea, allá adentro, vean, acá está, no digamos que no, son esos, los rojitos, están dentro ya de la célula, ¿no? Pueden ser citoplasmáticos o vesiculares, ¿no? O sea, están en un globito, por así decirlo. Es lo único. Aquí están virus, clamidias, listeria monocitogénesis. Más que los organismos yo les recomendaría aprenderse de superficies epiteliales, ¿no? Sobre todo los que les estoy acá marcando. Pero recuerden, actualmente ya no están para hacer tanta memoria, entonces abarquen la mayoría de cosas, ¿sí? Porque esto, como les digo, han preguntado, pero tampoco es tan frecuente. ¿Y cuál es la respuesta por parte del huésped, no? Las células NK, que me gustaría ya que ustedes sepan, eh, espero que ya sepan reconocer que los linfocitos NK, pese a llamarse linfocitos, estos ya no forman parte de la inmunidad adaptativa, no. Estos son parte de la inmunidad innata, ¿sí? O sea, la primera respuesta, pese a llamarse linfocitos, ¿sí? En cambio acá los T citotóxicos, bueno, que puede ser también los NK, pero por ejemplo los TCD8, que también tienen perforinas y gramsimas, estos sí van a formar parte de la inmunidad adaptativa. ¿Sí, chicos? Estas cositas. Después de ello, bueno, la activación de macrófagos en cuanto a la parte vesicular. Como les digo, la clase de hoy lo he tratado de resumir, aunque está, diría que toda la información, pero no tan como eh, aglomerada, de forma que ustedes lo pueden leer y se les hace más fácil y visualmente, ¿cómo decirlo? Les va a gustar visualmente, ¿no? A diferencia de las diapositivas que ya lo han visto en su aula virtual, ¿no? Después, la respuesta del huésped, ya hemos hablado de esto bastante en el parcial. Tenemos una respuesta innata y una respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa es secundaria, es cuando ya ha sido sensibilizado, ¿no? ¿Y quién lo sensibiliza? Las células presentadoras de antígenos. ¿Cuál va a ser la principal? La célula dendrítica. ¿Es la única? No. Pero para el caso sí debe ser que la célula dendrítica es la principal, ¿no? Es la que suelen preguntar. La primera línea de defensa tenemos a las barreras mucocutáneas. Acá no lo colocan, pero acuérdense del BALT y GALT, ¿ya? Tejidos linfoides asociados a mucosa, tejidos linfoides, y ya lo demás lo buscan, ¿no? Está en inglés, ¿sí? Esos son los que suelen participar, ¿no? Se encuentran por el epitelio de la piel, tracto gastrointestinal, respiratorio, y bueno, es una barrera antimicrobiana. Esto no es tan importante, no es tan relevante. Sería bueno que sepan, ¿no? Los péptidos antibióticos, catelicidinas y beta-defensinas, ¿no? Y después esto más que todo lo que te colocan en la TEO, pero no he visto que lo pregunten. Pero sí sería esencial, me gustaría que ustedes ya vayan sabiendo, si es que no lo hemos hablado como tal en la parte de inmunidad, acuérdense, ¿no? Quienes participan, el BALT, el GALT y el MALT, ¿no? Todos terminan con ALT, acuérdense de ello. Las células fagocíticas, recuerden, ya hemos hablado también en el parcial, le cambio de color, lo pone rojito. Acuérdense que las células fagocíticas, cuando nosotros tenemos una infección, ¿quién se presentaba primero? Los que se presentaban primero serán los neutrófilos, ¿no? Y después de un par de días, digamos que ese es el día 1. Y en el día 3, ¿quiénes estaban apareciendo? Los macrófagos, ¿no? Pero de igual forma acá ya te lo colocan, ¿no? Como si tú ya lo estuvieses dominando, porque ya lo dominas. Polimorfo nuclear, célula dendrítica, monocitos. Acá hay un error garrafal que te ponen en el ateo, pero célula dendrítica como tal no, Aunque tiene sus pseudópodos y todo, pero de igual forma, considérenlo si es que se los están colocando en su PPT o bueno, como les digo, acá dudo mucho que les pregunten, usualmente cuando hablan de agentes fagocíticos, ¿a quiénes le van a colocar? A los polimorfos nucleares, ¿no? Posteriormente tenemos a las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, que van a estar activando la respuesta adaptativa, ¿no? Ya les había contado. Y supongamos que acá está la célula presentadora de antígeno, está como un pulpito, ¿no? Les había puesto un pulpo también. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ir a chismosearle, va a ir a los ganglios linfáticos, digamos que ese es un ganglio linfático, y se va a juntar con el TCD4, ¿no?
¿Qué es lo que le va a decir? Le va a chismosear lo que está pasando y el TCD4 o el linfocito T o el TH0, hay que llamarlo ya, el T virgen, va a diferenciarse, ¿no? Dependiendo de la infección que se esté entendiendo, ¿no? Ya sea parásito, ya sea virus, ya sean bacterias, así, ¿no? Un pequeño repaso, más breve de lo que hemos hablado en el parcial, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, más que todo lo que se secretan, ¿no? Los eosinófilos, basófilos, mastocitos, y también esto que ha sido pregunta de examen, la liberación de histamina, ¿no? Que ya lo hemos hablado muchas veces. Sin embargo, pese a que los mastocitos lo liberan, recuerden que los basófilos también pueden hacerlo, pero en menor cantidad, ¿no? Los principales, de quienes deben acordarse, son de los mastocitos, ¿no? Y los linfocitos NK, que ya hemos conversado de ellos anteriormente. Los factores solubles, que van a ser los encargados de desarrollar la respuesta inflamatoria, asociada a la infección, los PAMP y DAMP también, esto no he visto que lo pregunten, más que todo de las células fagocíticas, entonces podrían hacer el énfasis acá, pero de igual forma léanlo, ¿no? Que ahí está más esquematizado, más ordenado y visualmente atractivo, ¿no? Y continuando, la parte de los tipos de relación, hablamos del comensalismo, todo va a ser amor y paz hasta que no se rompan, ¿no? Hasta que no se separen, hasta que no se peleen, digamos, ¿no? El tiburón con ese agente que lo está bañando, por así decirlo, ¿no? Después tenemos la infección latente o clínica, que es más que todo, hay una respuesta. Sin embargo, en este caso, la persona está en un estado de portador, ¿no? O sea, que no está desarrollando como tal la enfermedad, se está limitando. Pero eso no quita que puede infectar a más personas, ¿no? Que les pueda contagiar. Y por último, las enfermedades infecciosas, que más que todo la expresión clínica de la infección, ¿no? Que como les mencionaba, es el conjunto de signos y síntomas. Un momentito. Ya. Continuamos. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de enfermedad dependiente de microorganismos. Esto es muy importante que lo sepan, pero acá solo les voy a hablar de los mecanismos y las etapas. Los ejemplos, si quieren, léanlo. No he visto que pregunten por los ejemplos, pero sí por las etapas, ¿no? Lo esencial, similar a los virus, ¿qué es lo que va a suceder? Digamos que acá está tu célula, ¿no? Acá está tu célula y llega el malo. Vamos a dibujarlo, ¿no? Un ojito acá, otro ojito acá. Está molesto. Llega y lo primero que va a hacer es que se va a juntar, ¿no? Recuerden que acá va a tener sus receptores. O también va a tener la capacidad, como les dije, va a poder fusionarse, ¿no? Hay múltiples formas, como le habíamos visto en los virus. Cuando ingresa este sujeto, vamos a ponerlo ahora con este circulito, lo que va a hacer es que por medio del ARN, ya sea por una transcriptasa inversa o de forma normal, va a estar multiplicándose. Y al momento de multiplicarse, lo que va a querer posteriormente es infectar a más células, ¿no? Entonces, recuerden que puede romper a la célula, ¿no? Puede salir también de forma ordenada, como en la apoptosis, un ejemplo, no es lo mismo. O también puede romper a la gente. Y al momento que lo rompe, bueno, se muere de forma directa, ¿no? Pero su objetivo principal va a ser infectar a más células, ¿no? Por eso es que va a querer colonizar. Y después del escape de la inmunidad, recuerden que hay múltiples formas en que se puede esconder. Se puede poner un sombrero, se puede poner unas gafas, a esto se refiere, ¿no? Por ejemplo, la inmunidad y los escapes, como tal, se va a explicar más que todo por la mutación. ¿Y quiénes son los que mutan constantemente? Los virus y las bacterias, ¿no? Prominentemente los virus, por eso es que por años están diciendo que te vacunes, ¿no? Después, continuando, se da la invasión y el daño tisular o celular, ¿no? Empiezan, a la par que empiezan a colonizar más, obviamente ya están empezando a dañarte, ¿no? Porque pese a que vienen, digamos que acá viene el TCD4, vienen los neutrófilos, ¿qué es lo que van a querer? Van a querer frenarlo, ¿no? Pero ya recordando, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar acá inflamación, ¿no? Y a la par que tratan de contenerlo, van a estar dañándote. Entonces, esto ya se está explicando, ¿no? Entonces es como una historia, ¿no? ¿Y qué es lo que va a buscar? El agente patógeno. Va a buscar disfrazarse, ¿no? Para que no lo ataquen. Y posteriormente, ya no solo va a infectar de forma local, sino que, por ejemplo, se puede ir a los ganglios linfáticos, vamos a poner el ganglio linfático, se puede ir por la vía hematógena. ¿Para qué? Para irse a más órganos, ¿no? Y eso, chicos. De esta forma quiero que se lo aprendan, ¿no? Como una historia, ¿no? Y acá lo mismo, el patógeno se une a la célula huésped mediante factores de adhesión, el microorganismo se replica, el patógeno evita ser destruido por el sistema inmune, el crecimiento patógeno del patógeno, sus productos dañan al tejido u órgano, ¿no?
Y por último, el patógeno se propaga desde el sitio de entrada a otros tejidos, ¿no? Esto sí vale la pena mencionárselos. Acá tenemos la vía hematógena, la vía linfática, la vía neural y la vía placentaria, ¿no? Por ejemplo, del TORCH, acuérdense, ¿ya? Y hemos hablado del herpes virus, del citomegalovirus, de la rubiola, y por favor repasar esa parte, porque es bien importante, les va a servir. Esto es propiamente de su Teo, porque no sabía cómo resumirlo, la verdad, se iba a ver muy feo antes de colocarlo. Entonces acá ya se los dejo, se los te complemento, ¿no? La expulsión de los microbios por el cuerpo va a depender del lugar donde se haya generado la infección, ¿no? Por ejemplo, puede ser por tos, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, ¿no? Ya les había hablado la otra vez, les pasé una pregunta para que vayan practicando. Recuerden, un paciente con tuberculosis, para que vayan reconociendo y no los agarren en el hospital, suele ser caracterizado por una tos mayor a 3 semanas, baja de peso, y más que la tos, lo característico de la tos es que es productiva y a su par va a estar botando sangre. ¿Y cómo se conoce esto? Hemoptisis, ¿no? Esta es la hemoptisis, la famosa hemoptisis, y bueno, casi es patognomónico del paciente con TBC, ¿no? Sin embargo, no todo paciente con TBC va a estar contagiando, ¿no? Porque la TBC, ya lo vamos a ver quizá en vacas, este, van a aprender que la TBC puede ser pulmonar, pero también puede ser pleural. Y si ustedes le llegaran a preguntar en su hospital cuál es la tuberculosis que no contagia, bueno, teóricamente es la TB pleural, ¿sí, chicos? A ver, un momentito. Y bueno, por ello les comentaba, ¿no? Acá tenemos la vía, descamación cutánea, tos, estornudos, eliminación uránea, o en las heces. Algunos patógenos expulsados pueden sobrevivir tiempos variables en el medio ambiente, ¿no? Pueden ser resistentes, por ejemplo, los Cryptococcus neoformans. Acuérdense siempre de las palomas. Acuérdense de las palomas. Y en el Perú hay un montón, hay países donde a las palomas las exterminan. Puede parecer feo, ¿no? Pero las palomas son portadoras de Cryptococcus neoformans mediante sus heces, ¿no? Esto te afecta el pulmón, ¿sí? La TB, por ejemplo, también puede persistir. Al momento que agarras la perilla, no te lavas las manos, muy importante que se laven las manos, ¿no? Tampoco les digo que se laven con frecuencia, ¿no? Porque a la larga se pueden, su piel poco a poco se puede ir resecando. O sea, se tiene que lavar, sí, pues, ¿no? Pero no tampoco de forma exagerada. Puede haber transmisión de un animal a un humano, la famosa zoonosis, ¿no? Y eso ya lo hemos visto. Acá bueno, espero que se acuerden, ¿no? El COVID. También dicen que el VIH, ¿no? Saltó de los monos, o llamándolo bruscamente de los monos al humano. Esto que me preguntaban, las técnicas especiales para los agentes diagnósticos, estamos en la hematoxilina y eosina, que para el citomegalovirus, herpes, hongos como la cándida, aunque esto ya lo pueden leer, chicos. Lo esencial que quiero que se aprendan, que se acuerden, es para la tinción de Gram, que lo van a ver mucho, va a ser más que todo para las bacterias, ¿no? Ya sea Gram positivo o Gram negativo, ¿no? La tensión ácido alcohol resistente para las micobacterias, ¿no? El Sil-Nielsen. ¿Para quién va a ser? Principalmente para TBC, ¿no? Lo asocian mucho. Pero no es el único. Las micobacterias son un montón y eso lo vamos a aprender en el siguiente ciclo. Sí, entonces no porque te salga micobacteria positivo, significa que es Mycobacterium tuberculosis. Las nocardias, la YEMSA, y bueno, estos son los esenciales, ¿no? Son los más preguntados, diría yo. Continuamos. Los patrones morfológicos de la inflamación, esto ya lo hemos visto, espero se acuerden de su parcial, incluso acá les he puesto los nombres, ¿no? Inflamación purulenta o supurativa, ¿no? Acá les decía que lo asocian a la pus, ¿no? Les decía, apenas le pongan pus en el parcial, lo marcan, sin pensarlo, inflamación purulento, pero no, ahora sí hay más información. Acá que te habla, que es un aumento de la permeabilidad vascular, hasta acá ya lo conocen. ¿Cuál es el predominio? Polimorfo nuclear. ¿Qué más va a haber? Residuo del licuado de las células necróticas y líquido edema, ¿no? En este caso, si está habiendo inflamación, ¿con qué estarían pensándolo? Con el exudado, ¿no? Muy importante, por favor, les voy haciendo mención, vayan acordándose de los criterios que hemos hablado, los criterios de Light, ¿no? Que lo van a ver hasta en la sopa en clínicas. Acuérdense de ello. ¿Para qué les va a servir? Para poder diferenciar un exudado de un trasudado. Quizá ahorita digan, Aarón, pero eso no me sirve. No, les va a servir muchísimo. Todo esto que hemos hablado, van a ver en clínicas, sus compañeros le van a preguntar, ¿qué son los criterios de Light? ¿Qué es un exudado? ¿Qué es un trasudado? ¿Qué genera un trasudado? Una insuficiencia cardíaca. Ahí es donde ustedes van a brillar, ¿no? Van a sacar ventaja frente a los demás que solo han estudiado para el examen, ¿no?
Después, la inflamación mononuclear, o también los granulomatosos, acuérdense que siempre dominaba en el centro la necrosis gaseosa, ¿no? Se asociaba, yo decía, como un quesito. ¿Con qué lo van a asociar? Con la tuberculosis, ¿no? Es un tipo de inflamación crónica, caracterizado por granulomas. Más adelante les he puesto una foto muy bonita de lo que tiene, pero de igual forma, recuerden la corona linfocitaria. ¿Qué más va a tener el granuloma como tal? Las células epitelioides. Lo que más recuerdo es la corona linfocitaria. Más adelante les pongo una imagen, porque no me acuerdo como tal toda la estructura. La inflamación granulomatosa es mononuclear, predominio, pero recuerden que en sus inicios es polimorfo nuclear. Después tenemos las inflamaciones citopáticas o citoproliferativas, y se va a originar dentro de la célula por agregados víricos visibles como cuerpos de inclusión o inducen la fusión celular formando células gigantes multinucleadas, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo resaltante? Que se pueden formar arrugas, pero arrugas, verrugas, por la proliferación celular con pocas células inflamatorias, o al momento que hay necrosis celular, se forman las famosas ampollas, ¿no? Entonces, asócienlo. Esta parte de la infección y bueno, de la inflamación como tal, no he visto que lo pregunten, pero por favor, apréndanlo, porque quién sabe y les ponen este ciclo, ¿no? Pero dudo mucho, porque la doctora Kelma, más que preguntar por patrones, ella sí o sí les va a preguntar de los agentes, ¿no? De esos, no sé cuántos, eran 20 que les mandé. De todos esos 20 les va a preguntar. Luego está el Clostridium perfringens. Esto sí les he hablado, les he puesto una tabla con lo básico, que lo importante es que va a generar necrosis ganglionosa, ¿no? Y por último, la inflamación crónica y cicatrización, que es donde se da la fibrosis y la pérdida de la función. Pasamos a las bacterias. Esto esencial, quiero que ustedes se lo aprendan, por favor, véanlo, como les dije de Quicks Medic, apréndalo, es muy importante. Como les dije, parte de esta clase le he sacado de infectología. ¿Por qué? No es porque, pucha, querramos acá panudear, ¿no? Como sería la jerga limeña, sino es porque es más fácil explicarles desde este punto de vista a que ustedes estén buscando información de más, ¿no? De igual forma, recuerden que toda la información está complementada con su teoría, entonces no les estoy quitando nada, más bien les estoy agregando cosas, pero yo les voy indicando qué cosas, ¿no? Recuerden que las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a su pared, ¿no? Si no tienen pared, aquí estamos el micoplasma y el ureaplasma. Una pared flexible, treponema, importante, lo vamos a ver hoy día. La borrila no, leptospira tampoco. Acá les voy resaltando, ¿no? Estafilococo lo vamos a ver, estreptococo también. Los bacillus, Corynebacterium lo vamos a ver. ¿Quién más? A ver, permítanme acordarme. Acá creo que no me acuerdo de otro. Neisseria meningitidis y el Neisseria gonorrhoeae, lo vamos a ver hoy día. La salmonela no lo vemos, pero es importante que lo vean, que lo estudien por su cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que lo produce? La Shigella también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que acá no hay otra cosita. La pseudomonas sí lo vamos a ver. Y brucelosis creo que también les he colocado, ¿ya? Y clamidia. Rickettsia, como les digo, no les estamos hablando tan profundo, pero ya les he indicado, ¿no? Lo esencial, el gato y su pulga. Las bacterias gram positivas, los cocos, principal el Staphylococcus aureus. Ahorita un momento, chicos. Cargar esto. Ya. Acá tenemos al Staphylococcus aureus, que su característica es que es un coco de gran positivo, inmóvil, genera cuadros piógenos, y cuando ustedes les hablen de piógenos, ustedes lo van a asociar a pus. También acuérdense que piógenos, más que todo lo van a asociar a Staphylococcus aureus. No hay otro que le pongan piógenos, por lo menos es donde me acuerde. Y de igual forma las preguntas. Apenas ustedes vean piógenos, de igual forma correlacionenlo, ¿no? Con la historia clínica. Pero está asociado al Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el otro dato? Que está agrupado en racimos, ¿no? La toxina, lo principal, la A y E, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar? En los carbohidratos. Otra toxina, la toxina TSST1, que acá tengo su nombre, se los indico, pero no les van a preguntar por el nombre, muy difícil, no lo he visto, pero acá se los coloco, ¿no? Es la toxina del shock, eh, del shock del estafilococo 1. Eso, lo único, ¿sí? Pero más que todo lo preguntan de esta forma. Y la toxina exfoliativa, la A y B. ¿Cuál es la que más le preguntan en su clase? La toxina A y B y el famoso Ritter. ¿Y cuál es otro nombre? Acá se los tengo, que es el síndrome de la piel escaldada, ¿no? ¿En quiénes suele darse? Se suele dar en niños, se caracteriza por fiebre, malestar, eritema, ampolla, Nikolsky, agrietamiento y costras. Lo principal que tienen que saber, ¿no ya?
Después, el TSST1, su característica, el sepsis y la eritema con descamación. Es lo más importante que ustedes deben manejar. No creo que les pregunten otra cosa. El diagnóstico y el tratamiento no les van a preguntar, pero ahí se los dejo de dato. También, ¿a quiénes más tenemos en cuanto al Staphylococcus aureus? A sus toxinas. La toxina alfa va a crear poros. La toxina beta es la esfincomielinasa. La toxina gamma, no, perdón, la toxina delta es el péptido con actividad detergente. Y la toxina gamma y leucocidina lisan eritrocitos y células fagocíticas, ¿no? Y la exfoliativa, que es el síndrome de la piel escaldada, ¿no? Que ya lo hemos hablado acá. Lo más preguntado es el síndrome de piel escaldada, o también llamado Ritter, ¿no? Esto por lo que más lo conocen. ¿Y cuáles suelen ser las manifestaciones como tal del Staphylococcus aureus? Vamos a tener al impétigo, vamos a tener también a la foliculitis. No, no se ve así, ¿no? Un momento, chicos. A ver, les pongo otro color. Ya. Al impétigo, a la foliculitis. Aquí más estamos viendo al forúnculo, que es más que todo una conglomeración de lo que viene a ser la foliculitis. ¿Y cuál va a ser peor? No, perdón. El forúnculo, cuando se empeora, cuando se conglomera, forma el famoso anthrax, ¿no? Aunque también tiene otro nombre. Creo que acá lo he apuntado. No, solo lo conocen como anthrax piógenes, ¿sí? Esencial. Después esto que ven en la axila se va a llamar hidroadenitis. ¿Y dónde se va a dar principalmente? En la axila, ¿no? Estos dos últimos creo que no tengo el nombre. Permítanme un momento, chicos. Yo creo que se los he colocado. Ay, ¿dónde está? Sí, acá lo tengo, chicos. Ya. Este último se llama paroniquia. Paroniquia. ¿Y dónde se va a dar y qué lo va a diferenciar del otro? Es que este se da en el lecho unguial. Sí, acá lo ven. Lo he resaltado. Y el otro se llama panadizos. ¿Y es lo único que genera? No. También tenemos la endocarditis. Bueno, esto acá es la endocarditis. La osteomielitis. Voy a ponerles acá solo OM, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá que pueden ver? Las infecciones al periósteo. Infecciones al periósteo. Y creo que esto acá no. Bueno, más que todas las infecciones sépticas, ¿no? Sépticas, y también puede generar neumonía. Lo esencial. Pasamos, ya hemos hablado del Staphylococcus aureus. Esto es lo esencial que quiero que se aprendan, sí o sí, vayan con esto. ¿Qué les dije que era lo más importante? El síndrome de piel escaldada o Ritter, ¿no? Que se suele dar principalmente en niños. Entonces no pierdan eso. Después, los cuadros piógenos lo van a asociar siempre al Staphylococcus aureus, por lo menos para el examen, ¿sí, chicos? Y ya si quieren profundizar o a otro que lo caractericen de tal forma, ya fuera el examen, por favor. ¿A quiénes vamos a tener dentro de las bacterias gram positivas, ¿no? Esto se va a categorizar, empezando, el color, no, no, morado. Esto lo vamos a clasificar, vamos a tener a los alfa, a los beta y a los gamma. ¿Y cuál va a ser su diferencia? La hemólisis. Los alfa generan una hemólisis parcial, los beta total y los gamma no generan hemólisis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a representar a los Streptococcus alfa, al Streptococcus viridans? ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Que va a generar caries. ¿Pero es el único? No, porque el principal va a ser el Streptococcus mutans. Pregunta de examen muchos años. ¿Qué agente gram positivo se encarga de generar las caries, ¿no? Principalmente, el Streptococcus mutans. De tal forma, ¿no? Les pueden preguntar, ¿Streptococcus o agente gram positivo que genera hemólisis parcial y se caracteriza por metabolizar la sucrosa en ácido láctico? Les ponen ese florazo. ¿Cuál es? Streptococcus mutans, ¿no? Que es el que va a causar la caries dental. Luego, el Streptococcus viridans va a colonizar la orofaringe, pero más que las caries, también se va a caracterizar por la endocarditis. ¿Qué más va a haber acá? Los abscesos, pero ya más que todo esto va a ser por el Streptococcus piógenes, ¿no? Que como les dije, ya es más que todo la hemólisis parcial, perdón, la hemólisis total, ¿no? ¿Y qué lo va a caracterizar? La faringitis, la eripsiela, el impétigo, eh, la celulitis y la fasciitis necrotizante. Y acá les tengo un nombre
En cuanto a la fascitis necrotizante, eh, no, no, sí, acá está. Esto se conoce también como la gangrena de Fournier. Importante saberlo. Esto por PBM, espero lo recuerden. El doctor Guillermo, creo que se llamaba, les puso, creo que es el primer trauma de la San Martín, entonces acuérdense de ello, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones supurativas? Esto no lo han preguntado antes, tampoco lo he visto y ya le estoy adicionando, pero las complicaciones no supurativas sí lo han preguntado mucho. ¿A quiénes? A la fiebre reumática, glomerulonefritis por inmunocomplejos, la escarlatina y el shock tóxico. No te van a preguntar qué significa cada uno, pero te van a preguntar con quién se asocia. Y ya lo saben, Streptococcus piógenes, ¿sí? Después el Streptococcus galactiae, o perdón, agalactiae, de igual forma va a ser beta, es decir, una hemólisis total. ¿Y qué va a generar? Coriomnitis y meningitis en el recién nacido, importantísimo. En este diapositivo, por lo menos, pueden haber un concentrado de 20 preguntas que les pueden hacer, chicos. Cualquier tipo de pregunta. Entonces, por favor, revísenlo, no lo dejen pasar. Lo más importante que quiero que se manejen, porque lo han preguntado muchas veces, es lo de las caries, ¿sí? Lo han preguntado un montón de veces, el Streptococcus mutans, que es lo que genera caries dental. Y la patogenia, ya más de lo que hemos hablado, ¿no? La exotoxina pirógena va a generar un síndrome de shock tóxico. La cápsula resistente a la fagocitosis va a generar Streptococcus pneumoniae, perdón, va a ser generada por Streptococcus pneumoniae y piógenes. Y la degradación del Streptococcus pneumoniae va a generar neumolicina. Acá no les... No, claro, está bien. Y después el Streptococcus mutans va a desmineralizar el esmalte dentario y va a generar las famosas caries. Lo esencial que quiero que sepan. ¿Sí, chicos? Continuamos. Acá, ¿qué es lo que les estoy agregando? El Streptococcus pneumoniae. Importantísimo. Lo van a ver mucho en el hospital. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a generar? Va a ser muy frecuente en la neumonía bacteriana y en la meningitis del adulto. Lo esencial. ¿Cuál es el principal agente causal de la neumonía? El Streptococcus pneumoniae. Ya, creo que eso ya está más decirles, ¿no? Continuando, hablando un poco más del Streptococcus pneumoniae, hablar que al momento que lo caracterizan o cómo se define como la consolidación fibrino supurada de una gran parte o todo un lóbulo pulmonar, ¿no? Con abundante exudado, fibrino leucocitario, polimorfo nuclear, intraalveolar, conceptos alveolares intactos, ¿no? ¿Cómo se va a diagnosticar? Con la tinción Gram. Perdón, acá debía ser Gram. Esto se lo voy a cambiar. Esto es la tinción Gram. Recuerden que es un coco Gram negativo, pero Gram negativo, Gram positivo, ¿no? Y las manifestaciones clínicas más relevantes, la neumonía típica, ¿no? Y acá sí les he puesto algo, por favor, tómenle foto, esto es importantísimo. La doctora, no sé si les habrá repetido este ciclo, pero las fases de la neumonía, muy, muy esenciales. Tenemos la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. Valoren esas diapos, acuérdense que la congestión es más que todo en los días previos, porque también la neumonía, en este caso, no suele durar mucho, ¿no? En el mejor de los casos. Ven que tienen una resolución a la cuarta semana aproximadamente. Sin embargo, lo que te menciona la doctora, y lo que quiero que te acuerdes, es que la parte congestiva, porque acá estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo acá hay un montón de lo que viene a ser de liberación de interleuquinas, se liberan los XC. ¿Para qué eran los XC? Para la quimiotaxis de neutrófilos, ¿no? Los XC8. También hay NET de la netosis. Esto más que todo la parte congestiva. La hepatización roja es cuando ya se está afectando, ¿qué cosa? La capa alveolar. Acá lo pueden ver, ¿no? Se pone rojita y se empieza a engrosar, ¿no? Sin embargo, ¿qué vemos que es lo que está predominando dentro? Los hematíes, ¿no? Es por ello que se ve rojo, hepatización roja. En cambio, en la hepatización gris, que acá el autor te lo pone que es del séptimo al decimosegundo día o doceavo día, va a ser más que todo por una infiltración de macrófagos y empiezan a llegar, los cuales van a limpiar el espacio alveolar, ¿no? Y además de ello, van a tener los famosos hilos de fibrina, ¿no? Que acá yo les pongo que es una posible fija. La doctora lo ha hablado. Me gustaría que por favor ustedes vayan dominando esta parte porque lo van a volver a ver el siguiente ciclo, o aunque sea que tengan una noción de ello. Ya van a saber un poco más cuando lleven neumología, cuáles son las etapas, ¿no? Como tal de lo que viene a ser la neumonía, ¿no? Y por último, que como les digo, guíense de esto, tómenle fotos y pueden pasar el grupo. La resolución, la doctora te menciona que fue, o bueno, que se da entre el 13º y el 14º día, ¿no? Que como podemos ver, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, sí, un momentito.
Bien, chicos. Como podemos ver acá, vemos que ya no hay mucho, ¿cómo decirlo? Inflamación, por así decirlo, ¿no? La capa papilar es tranquila, ha vuelto a lo que era, y puede que, bueno, se haya generado fibrosis, ¿no? Y se esté despegando. Como tal, en el cuadro de neumonía, lo que deben saber, ya les voy adelantando y también se los han colocado, es que hay una disminución de la plexación de las vibraciones vocales. También va a haber matidez de la percusión, aunque esto te lo colocan, aunque, bueno, ya lo van a aprender más adelante, ¿no? El murmullo vesicular va a estar disminuido y van a haber crepitantes húmedos. ¿Por qué van a haber los crepitantes húmedos? Los crepitantes húmedos se van a dar por la sencilla razón de que acá tienes tu alveolo y acá tú vas a tener el agua, ¿no? Por el exudado que se ha dado, ¿no? Y al momento que tú inspiras, se forman acá burbujitas, se forman burbujas y ahí se escuchan los famosos crépitos. Es lo único que quiero que sepas. ¿Hay otras formas en las que se dan los famosos crépitos? Sí. Sin necesidad de agua, sí. Cuando todo esto está tan fibrosado que al momento de inspirar, ¿cómo decirlo? La fibrosis se va despegando, ¿no? Y se va cayendo. Como si congelaras un globo y después lo soplas, similar. Algo así funcionan tus alvéolos. ¿Ya? Lo esencial que quiero que sepan. Y bueno, las manifestaciones clínicas, ¿no? Fiebre aguda, disnea, taquipnea, tos productiva, esputo purulento, ya. Eso, chicos. Continuando, diría yo que esta es otro agente muy preguntado, extremadamente preguntado. Tenemos al Clostridium diphtheriae, o también conocido como difteria para los amigos. ¿Cuál es su patogenia? Su toxina A y B, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estar encargados de bloquear la síntesis proteica de la célula huésped. Se van a caracterizar por invadir nasofaringe, la orofaringe y también la tráquea. Permítanme un momento. Ahí lo tengo esto. Ya claro que lo tengo. Ya. Va a invadir esto, ¿no? Y como les digo, ¿qué otras cosas puede invadir? La parte cardíaca, neurogénica, puede haber hiperplasia de vasos y de los ganglios linfáticos. La clínica va a producir una necrosis con exudado fibrino supurativo, denso que al coagularse va a producir una membrana de aspecto gris oscuro. ¿Y dónde la ven? La ven acá atrás, ¿no? Más o menos detrás del paladar blando, acá lo están viendo, blanquecino, y es sangrante. Si esto se cae, sangra, no es como que lo veas, no, lo voy a jalar. No, puede implicar que el paciente, bueno, no se muera por el sangrado, pero sí puede generar una neumonía aspirativa, ¿no? Posteriormente, que se va a unir al tejido ulcerado y al desprenderse va a generar una hemorragia intensa, ¿no? La vía de transmisión, la principal y por la cual te van a preguntar, y dicho sea de paso, ya debes conocer la vía de transmisión, en el caso del Streptococcus pneumoniae, vía respiratoria, ¿no? Es lo que te están hablando, ¿no? En este caso, que es la que te colocan, ¿cuál es su principal vía de transmisión? La vía respiratoria, la que te pueden preguntar, ¿no? Esto de acá, el diagnóstico y el tratamiento, se los dejo para que lo puedan complementar. De cual sí les voy a hablar va a ser de las pseudomonas. ¿Por qué? Porque creo que están llevando la parte de antibióticos y es importante que lo sepan, porque es posible que les pregunten en fármaco. Entonces vamos a aprovechar que estamos hablando de ese agente, ¿no? Más adelante. Pero esto es lo más esencial. Entonces, si en la pregunta a ti te hablaran de un paciente, un niño, que tiene una placa blanquecina, grisácea, oscura, detrás del paladar blando, tú no vas a pensar en Streptococcus pneumoniae, pues vas a estar pensando ya en Clostridium diphtheriae, ¿no? Es lo esencial en lo que tienes que pensar. Después, si el vía de contacto fuese mediante la piel o cutáneo, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener una úlcera superficial crónica. ¿Qué más debes llevarte de esto? Que esta placa pseudomembranosa que vas a tener va a generar dolor, va a generar fiebre. ¿Qué más te va a generar? Va a generarte inflamación. Y acá tenemos a la placa, ¿no? La placa. Este es el cuadro clínico del paciente con difteria. Te va a generar la placa pseudomembranosa y grisácea, ¿no? Que se va a encontrar por detrás del paladar blando. Y acá te tengo algo que su clínica del paciente es que te va a tener disnea, obviamente, pues, ¿no? Si tiene algo que está obstruyendo la vía respiratoria, puede tener disnea. ¿Qué más va a tener? Va a tener estridor en cuello de toro. Acá lo ves, ¿no? ¿Ves cómo está agrandado? Este no es un bocio, no se vayan a confundir esto. Este es un estridor en cuello de toro, ¿no? Que de igual forma, chicos, no vayan a pensar que esto se diagnostica el ojo, ¿no? Por la parte semiológica, para poder diagnosticar con la vista se requiere mucho entrenamiento, ya entrenamiento de años, ¿no? Solo los doctores, bueno, que se dedican a posiblemente medicina interna ya lo tengan. Y bueno, ese es el cuadro clínico del paciente.
Como les dije, tratando de que sea resumido, que no se estresen con los agentes, brindarles lo esencial de cada uno y que ustedes al momento de llegar al examen, sobre todo porque es mañana, no lleguen con la presión, ¿no? Que no se asusten, no, mucho texto, no. Y esto quizá les pueda servir para más adelante, ¿no? Como les digo, esto está siendo empleado más que todo en base a infectología. Un momento para guiarme esto. Ya, continuamos. Pasamos a las bacterias gram negativas y empezando por los cocos. Acá quienes vamos a tener, les dije, la Neisseria gonorrhoeae o gonorrea para los amigos, o también llamado gonococo, y también la Neisseria meningitidis o meningococo, que lo que va a generar es también meningoencefalitis bacteriana, lo esencial. También lo conocen como MEC. No es matriz extracelular, ¿ah? No se vayan a rayar. Es meningoencefalitis bacteriana, aunque ahí, bueno, no te lo ponen, ¿no? Bueno, ya le agregas la B, ¿ya? ¿Cuál es la epidemiología de la Neisseria gonorrhoeae, que te genera gonorrea? El reservorio es el humano, transmisión sexual. ¿Los portadores quiénes son? Principalmente las mujeres, por eso yo les decía al inicio, las mujeres tienen predominio para algunos tipos de agentes. Su periodo de incubación suele ser de 2 a 10 días y las mujeres pueden ser asintomáticas. Esencial. Lo básico, lo que hemos resumido de la clase. ¿Se lo tienen que aprender? Sí. ¿Cuál va a ser su clínica? Su clínica o sus manifestaciones, voy a poner acá manifestaciones, van a ser múltiples. Puede ser localizada para la gonorrea, diseminada para las mujeres principalmente, y posteriormente lo que ha sido pregunta, examen el ciclo pasado, y ahorita les voy a decir cómo te lo han preguntado, pero en neonatos te puede generar ceguera y sepsis. Entonces, ¿cómo fue esa pregunta? Que creo que les he puesto en su pasito. ¿Cómo te lo han preguntado? Bacteria gram negativa, no, ¿cuál es la complicación o la clínica de una bacteria gram negativa en forma de coco en neonatos? Ceguera más sepsis. Esa pregunta sí es de alto nivel, es de alto nivel, chicos. Entonces no se asusten, no creo que todas les pongan así, pero no se sorprendan si les viene una similar, porque así han preguntado el ciclo pasado, ¿sí? Por eso también les he dicho, vayan banqueando, vayan estudiando esta partecita, ¿ya? Y acá lo relevante, ¿no? Lo que suele llamar la atención. En la parte de la diseminación, lo característico es la fiebre de la mujer, ¿no? ¿Qué más va a tener? Va a tener las famosas artralgias, dolor en las articulaciones, va a tener las lesiones cutáneas, como lo podemos observar acá, lesiones cutáneas, y también tenemos algo que se llama, un momentito, no, nada más chicos. Y por último, por lo menos en la parte de la gonorrea, vamos a ver que los varones, a ver, lo vamos a poner acá ya, en los varones se puede dar uretritis. Uretritis, ¿qué más vamos a tener acá? Eso puede elevarse, puede generarse prostatitis y posteriormente orquitis, ¿no? Y esto solo pasa en los hombres, que eleva, no, también en las mujeres. Pero en las mujeres, ¿dónde se va a dar principalmente? En el cervix, ¿ya? ¿Y cómo va a ser este? Va a ser mucopurulento, mucopurulento, ¿no? Y por último puede evolucionar a una endometriosis. Entonces eso es lo que sí quiero que por favor lo sepan, que lo vayan sabiendo. Como les digo, principalmente las manifestaciones clínicas, ¿no? Que es lo que sucede en cada persona. Lo localizado de la gonorrea puede suceder en cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, se ve un poco desagradable la imagen, pero véanlo, ¿no? Secreciones bueno, llamémoslo mucopurulentas, que salen por bueno, llamémoslo canal urinario, ¿no? De ambas personas, lo vemos acá amarillento, ¿no? ¿Cómo va a ser su diagnóstico? Que esto sí te lo pone, no sé por qué se pone gram. Un momentito, chicos. Un momento. Ya. Voy a actualizarlo un ratito. Ya, vamos. Ya. Que también se pone gram comunes, pero bueno, ahí lo tienen. Pero acá también les coloqué algo más porque ya no entra en la PPT, si va a ver feo. Les coloco qué cosa, que la patogenia, como tal de la Neisseria, ¿qué es lo que va a tener? Que se va a adherir mediante proteínas superficiales como la OPI-PILI, pero ese es este, sí es este. Se va a adherir mediante proteínas superficiales como OPI-PILI. Bueno, PILI hemos visto, ¿no? Que es de adhesión
a células epiteliales no ciliadas en puertas de entrada, nasofaringe, uretra o cuello uterino, ¿no? Y las invade. Usan variación antigénica para diluir el sistema inmunitario. Aunque eso no es muy importante. Más importante es esto acá. ¿Sí? Ahí les pongo de igual forma su tratamiento para que no se rayen, pues quizás sirve para fármaco. Y pasamos a la Neisseria meningitis, que de igual forma su reservorio es el humano. Es una transmisión que se puede dar por las secreciones nasofaringias. Como les dije, vayan sabiendo, por lo menos de esto que les estoy diciendo, cómo se transmite. Y es endémica, no puede tener brotes. Factores de riesgo, contacto, privados de libertad, alcohólicos y asplénicos, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen vaso. Presenta 13 serotipos, lo que te mencionan en el ateo, y su periodo de incubación es similar, de 2 a 10 días. ¿Pero por qué se va a caracterizar? Principalmente por una meningoencefalitis, bacteriana, ¿no? Que sea en el 55%. Lo demás se los he complementado y si quieren lo leen o si no, no. Pero lo esencial que tienen que saber es la meningoencefalitis bacteriana, que es principalmente. Y se da principalmente en jóvenes de 15 a 19 años. ¿Sí? Diagnóstico, bueno, esto ya, como les digo, la meningoencefalitis bacteriana. Esto léanlo. Tampoco quiero que se saturen de información, pero esto sí les pongo para que complementen, ¿no? Digo, forma el tratamiento. Pasamos a las bacterias gram negativas, en este caso a los cocos, empezando por la Bordetella pertussis, que se va a caracterizar ¿por qué? Por la tosferina. Pregunta del ciclo pasado, ¿no? Paciente que te viene con una tos que es extremadamente fuerte, no se detiene, lo tienes un par de días, es un niño. De frente tú puedes sospechar en una tosferina, ¿no? Pero ahí va, ¿quién te lo transmite? Bordetella pertussis, ¿no? Y de igual forma, creo que esa también le preguntaron, bacteria gram negativa, de forma cóxica o coco, que es responsable de producir la tosferina, o cuál es la manifestación. ¿Y cuál era la manifestación? La tos, no, perdón, la laringotraqueobronquitis, ¿ya? Esto es lo esencial, que tienen que llevárselo a casa y para su examen tienen que ir con esta información. Es lo más relevante de la tosferina. Después su mecanismo de acción de este agente es que lo inhalas, la vía de ingreso respiratoria, cuando le puedes vía de ingreso respiratorio, lo que tiene que hacer es que va a ingresar, como lo podemos sacando, esto lo saca Google, la bacteria va a ingresar, posteriormente va a colonizar lo que viene a ser el borde en cepillo del epitelio bronquial. Acá tenemos, ¿no? El epitelio, acá lo tenemos del epitelio bronquial. Y lo último que va a generar, o lo característico, es que los va a paralizar, ¿no? Los va a paralizar. Y recuerden que la tos es más que todo un reflejo. Es un reflejo que nosotros tenemos, ¿no? Para botar a los agentes infecciosos, quizá cuando nos atoramos, etcétera, ¿no? Y en los pulmones, la bacteria libera toxina que mata células epiteliales y se propaga por el cuerpo, ¿no? Esto no es tan esencial, lo que les digo, lo esencial de acá, y que se den a aprender para su examen de mañana, ya para el otro ciclo obviamente ya nos vamos a detallar mucho más, ¿no? Pero lo esencial para su examen, que ustedes tienen que estar manejando, es que el paciente que te hablen con laringotraqueobronquitis, tosferina. ¿Y quién lo genera? La Bordetella pertussis, ¿no? Se da ¿en dónde? ¿En quién? En niños. ¿Ya? Continuamos con la pseudomonas aeruginosa. Como les dije, acá sí, por favor, quiero que ustedes, no solo para pato, ¿no? Quiero que para fármaco, por favor, se sepan el tratamiento, ¿no? Acá bueno, les haría una pregunta, pero no es ahorita el curso, o bueno, no es propio el curso, pero recuerden que en cuanto a los carbapenems, meropenem, imipenem, ertapenem, que les pongo de ejemplo, el único que no Enrique, tiene, ¿sí? creo que se congeló la pantalla. Ya, voy. Uy, me he dicho hace rato. No importa, no importa. A ver, ya. ¿Se vio algo de tosferina? Creo que no, ¿verdad? No, no, no. Ya, no te preocupes. Ya, chicos, de acá lo esencial, como les digo, es que esto se va a dar en quién? Se va a dar en los niños, ¿ya? Se va a dar en los niños una tos intensa. Así te va a llegar el paciente. Ya les expliqué, vía de ingreso respiratoria, va a paralizar a los cilios. La tos es un reflejo. ¿Y qué es lo que te va a caracterizar como tal paciente? La pepa, que es el paciente va a presentar laringotraqueobronquitis, ¿no? O también no es lo mismo, pero también les pueden decir que viene un paciente con tos intensa, ¿sí? Lo esencial. Continuamos. La pseudomonas aeruginosa. Nuevamente les digo, esto no merita el curso, pero es esencial que lo sepan. Les va a servir para fármaco, los carbapenems, que usualmente lo asocian, ¿no? ¿Cuál es el que no va a tener acción con las pseudomonas aeruginosas? El ertapenem, ¿no? Por eso lo ven acá triste, los demás están que se ríen, ¿no?
Hablar de la Pseudomonas aeruginosa es un aerobio oportunista en pacientes inmunosuprimidos. A esta bacteria le gustan los espacios húmedos. Entonces, obviamente un paciente se está quemando, está botando líquidos, ¿no? Es lo normal. ¿En quién más lo pueden ver? En pacientes asociados a ventilador mecánico, quizá catéter, o cualquier espacio húmedo, ¿no? O por el simple hecho de estar inmunosuprimido. Es importantísimo, ¿por qué? Porque se presenta principalmente a nivel intrahospitalario, ¿no? Por eso en el hospital acá rato van a escuchar, no, métele su mero banco, y se van a acordar de eso, ¿no? Pero también se acordarán del famoso pipetazo, ¿no? Eso sí quiero que se acuerden, ¿no? El pipetazo lo asocian mucho a esto, ¿no? Se puede decir que es la primera línea, ¿no? Y acá, ¿quién lo conforma? La piperacilina más el tazobactam, ¿no? Esto viene en un fármaco, por ejemplo, del ciclo pasado, ¿no? No lo pusieron directamente el pipetazo, pero ahí les dejo, ¿no? El dato. Piperacilina más tazobactam es esencial para acá, ¿no? También anteriormente se usaba la ticarcilina y el clavulánico, pero ya no, ya es lo esencial. Lo que se suele usar más es el pipetazo, ¿no? Piperacilina, tazobactam. Ahí acuérdense, pues, ¿no? Se les hace más fácil ahora que están llevando fármaco. La epidemiología, tenemos los factores de riesgo, ya les dije, inmunosuprimidos, quemados, que están asociados a ventilador mecánico, catéter, y diagnóstico se suele dar por, bueno, no es que se suele dar, se da por el cultivo color azul, ¿no? Que se ve un color azul verdoso. Posteriormente, la patogenia va a tener un pili y proteínas, se unen a un pili y proteínas que se van a unir a las células epiteliales. Tenemos a las toxinas, exotoxina A, que va a inhibir la síntesis proteica, exoenzima S, la fosfolipasa C, ¿no? Principales. Entonces, a ustedes, ¿cómo les pueden preguntar? No he visto que pregunten de Pseudomonas aeruginosa, pero les pueden preguntar, paciente que esté a nivel hospitalario, lleva 3 días, su caso es tan grave que lo tienen que conectar o llega a conectarse a ventilador mecánico. ¿Cuál es el agente o la bacteria gram negativa que podría estar al acecho, ¿no? O más, o, eh, o por el cual corre más riesgo el paciente de infectarse, ¿no? O de coinfectarse en el hospital, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? También, ¿qué es lo que va a tener aparte de una neumonía intrahospitalaria? La vasculitis, bronquiectasis, fibrosis pulmonar, esitema gangrenoso y la coagulación intravascular diseminada, que acuérdense, lo hemos hablado también en el parcial, se asocia al shock séptico, ¿no? O cuadro séptico como tal, ¿no? Esencial. Lo de azulito es lo que les hacen énfasis en su teoría, lo demás es para que complementen, ¿no? También te ves la endocarditis, queratitis, infecciones del tracto urinario, ¿no? Acuérdense, lo de azulito es lo más importante, les estoy colocando, para que no se mate. Pasamos el treponema pallidum, ahí les he puesto, ¿no? Esto no es la enfermedad del besucón, ¿no? Esto no es lo que hemos visto la otra vez, pero de igual forma ahí les pongo, ¿no? Por su principal factor de, bueno, por su principal vía de transmisión que es sexual. Un momento. Ujú. Su vía de transmisión principal, ¿cuál es? La vía sexual. ¿Es la única? No. Hay otras. Trasplantes, transfusiones, congénito. Un momentito, chicos. Un momentito, un momentito. Ya, ya. Acá, esto también les puse en su pasito y fue pregunta del ciclo pasado, ¿no? No, eso no fue pregunta del ciclo pasado, discúlpeme. Pero lo anterior sí, que les hablaba de la sepsis. La transmisión puede ser sexual, que es principal, luego también hay trasplantes, transfusiones, congénito, ¿no? Y se va a caracterizar porque suele terminar en aborto, puede haber dientes de Hutchinson, la osteocondritis y la queratitis, ¿no? Acá les pongo esto más que todo para que se acuerden, ¿no? De forma divertida, que se acuerden que la principal vía de transmisión para el treponema pallidum va a ser la vía sexual, ¿no? Mediante las relaciones sexuales. Y su clínica, bueno, va a tener 4 estadios, aunque la teoría solo te pone 3, la fase latente no te la pone la TEO. Esto es algo adicional que les estoy poniendo. Acá les voy a poner ¿no? Adicional. Acuérdense. Y la primaria suele aparecer 3 semanas después de las relaciones sexuales. ¿Qué lo caracteriza? El chancro, ¿no? El chancro, que en el hombre se va a encontrar en el surco, ahí se me va este nombre siempre, se encuentra en el surco balano prepucial, ¿no? Bueno, acá no lo vemos más o menos. Y en la mujer, ¿dónde lo vamos a ver? A nivel del cervix, ¿no? No, no es tan explícita esta imagen, pero esa es la localización. Eso no lo menciona tampoco el ateo, pero ahí se los dejo de dato, ¿no? ¿Y qué es el chancre? Es una úlcera única con bordes elevados, indolora y rojiza. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en los exámenes?
la definición del chancro. ¿A ti te pone que es indolora? No, pues no es indolora. Perdón, que no es indolora. ¿Que es dolora? No, pues es indolora, ¿no? Dicen que es múltiple, no. Tienen que conocerse ya estas características propiamente del chancro, lo esencial. Lo han preguntado anteriormente. Y su resolución suele ser sin tratamiento entre las 3 a 6 semanas próximas, ¿no? Luego viene el treponema secundario, que aparece 2 a 10 semanas después del chancro, o sea, se reactiva, muchas veces en pacientes inmunosuprimidos, y la clínica suele ser mucocutánea, ¿no? Donde en la mano, o sea, en el palmo plantar de la piel, como lo podemos ver acá, hay también adenopatías generalizadas, adenopatías, ya les dije, ¿no? Afección de los ganglios linfáticos, y la fase latente, que es por manifestaciones precoces, ¿no? Que suelen ser menores a un año, o sea, luego de la fase secundaria, y son lesiones mucocutáneas de ay, acá les puse, ¿por qué les puse dos? De segundo grado, ¿no? Y luego las manifestaciones tardías, que ya es cuando el paciente es asintomático, pero se puede reactivar, ¿no? Por ejemplo, acá, o bueno, no solo acá es otra cosa, acá es el treponema terciario, que por ejemplo las gomas, ¿no? Hablamos dentro de dentro de los granulomas, en el parcial se había colocado dentro de una característica que también había para el treponema pallidum. Entonces ahí lo recordarán, lo pueden ver en sus apuntes, ¿no? Pero la esencia que se van a acordar es la neurosífilis, ¿no? Aunque hay más afecciones como el cardiovascular, aortitis, que se asocia al aneurisma y a la insuficiencia de la aorta, ¿no? Pasamos a los micobacterias, a las micobacterias, a los anaeróbicos y les puse uno más que viene a ser las bacterias intracelulares obligadas. Y estamos acabando, chicos, no vayan a pensar que la clase es infinita. Como les digo, he tratado acá de comprimirlo, que no falte en ningún aspecto. Estas tablitas son nuevas que les he hecho. Les iba a pasar como tal el Word, pero ya está todo acá, entonces creo que no hay necesidad, a no ser que lo quieran, avisan. Pero no he hecho de todo, solo he hecho algunas cosas, lo que quería resumir más, por así decirlo, ¿no? Lo general del micobacterias, acá lo que va a la cabeza, pues te van a preguntar, no te van a preguntar otro tipo de micobacterium, ¿no? Acá te van a hablar del micobacterium tuberculosis. Por eso quería que desde hace días, desde que les puse esa pregunta, ustedes ya vayan como que familiarizándose, ¿no? ¿Qué es, si no lo han visto, de fisiopatología, ¿no? Es un bacilo delgado, aeróbico, ácido alcohol resistente, barro, ¿no? Que va a tener su cubierta, que le va a permitir esta capacidad, que es de ácido micólico. La forma bueno, cuando van a comprender por qué es este nombre en laboratorio el siguiente ciclo, y su reservorio suele ser el humano, ¿no? Con TB activa. Nuevamente les digo, no todo paciente con TB te va a contagiar. Hay múltiples formas de detectar el TB. El PPD es para ver si has tenido exposición. También tenemos el interferón gamma, que es el IGRA. Perdón. Tenemos el IGRA. Y entre estos dos, entre el PPD y el IGRA, este es mejor, ¿no? No es el Gold estándar, no es el Gold estándar, chicos, pero bueno, sí se puede decir para sensibilización, sí, o si estado expuesto. Pero luego lo principal que ustedes van a pedir, estos datos ya se los doy, es una vaciloscopía, ¿no? Una vaciloscopía para buscarlo. Y como tal, lo más sensible, por así llamarlo, es el cultivo, pero no dura mucho, ¿no? Tiene un tiempo muy largo para que te diga si tiene o no. Y como les digo, en el cultivo, por ejemplo, es muy difícil que puedas detectar un TB, ese fue el nombre, un TB pleural, muy difícil, ¿sí? Continuando con la patogenia, va a depender de la inmunidad celular. Como les digo, una persona, por ejemplo, digamos que acaban su examen de pato y, no sé, hacemos una fiesta. Y justo yo estoy con TB. Bueno, en broma, ¿no? No debe ser. Y digamos que, pucha, empiezo a toser en la fiesta y todo el mundo feliz. Y al final todos se infectan. Pero en la infección, acuérdense, la infección, la infección no es lo mismo que la enfermedad. Ustedes pueden estar infectados, pueden haber tenido contacto con el TB, pero el desarrollo de la enfermedad va a depender de tu inmunidad. Si comes a tus horas, si tomas tus vitaminas, si no solo comes comida chatarra, como hamburguesas, ¿no? De eso va a depender mucho, si duermes a tus horas, si no es una persona que se estresa mucho, etcétera. ¿Cuáles van a ser los principales, la principal celularidad que se afecta? Los macrófagos intraviolares, ¿no? Estos van a evitar la formación, o sea, al momento que ingresan, evitan la formación del fagolisosoma, los micobacterium. Sin embargo, 3 semanas después se da la liberación por medio del TH1, que se libera el interferón gamma, y esto va a transformar a los macrófagos en fagolisosomas para que controlen la infección, ¿no?
y se puede formar posteriormente un granuloma. El granuloma, chicos, de forma breve, para que recuerden del parcial, es más que todo para retener a un agente que es muy difícil, o sea, le gusta pelear mucho, es antipático. Entonces lo encierran, lo dejan peleando solito, ¿no? Acá tenemos a la necrosis gaseosa, y acá tenemos básicamente el componente del granuloma, ¿no? Los linfocitos, la corona linfocitaria, a las células epitelioides, a los histiocitos también los llaman, si no me equivoco, a las células gigantes multinucleadas, y acá, como les menciono, ¿no? Se va a dar la formación del famoso granuloma. La tuberculosis tiene múltiples tipos, acá sí te los ponen toditos. La TB miliar se va a detectar más que todo por diagnóstico por imagen, no lo van a ver, o sea, es difícil pues que lo detecten, entonces ahí sí van a requerir imagen. Entonces, ¿cuál es el que yo pienso que les pueden preguntar más? La TB primaria, ¿no? Es más que todo la primera exposición que tú vas a tener con el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son sus etapas? Que quiero que te acuerdes. El foco de Gón es primerito, por eso te lo pongo en orden, ¿no? Después, esto va a traer su necrosis central. Posteriormente, cuando se calcifica en los ganglios linfáticos y hay una lesión pulmonar, va a aparecer el complejo de Gón, ya no foco, complejo. Y posteriormente, se añade la fibrosis y la calcificación generalizada, el complejo de Ranke, ¿no? Y en un 95% va a controlarse la infección, ¿no? O sea, lo van a tener ahí. La TB primaria progresiva puede generar neumonía bacteriana aguda, consolidación en los lóbulos medio e inferior, adenopatía ileal y derrame pleural. Y acuérdense, por favor, esto sí, chicos, la verdad, como consejo, háganme caso. Acuérdense mucho del exudado, ¿ya? Exudado versus trasudado. Le va a servir. Le va a servir para absemios, le va a servir para neumo, le va a servir para cardioprotector, ¿sí? Para el hospice, sobre todo. Y en la histología lo que vamos a ver va a ser una reacción inflamatoria granulomatosa, una TB gaseosa, y van a tener, bueno, como tal, los granulomas gaseosos. Continuando con la TB secundaria, es cuando ya el paciente ha sido sensibilizado, ¿no? Por ejemplo, ya tuvimos nuestra fiesta, nos fuimos de parranda y todo, y ya están sensibilizados, ¿no? Ya están infectados, su sistema inmunológico ya lo conoce, ya al Mycobacterium, ¿no? ¿Y dónde suele estar principalmente? Esto sí, importantísimo, ha sido pregunta de examen. ¿Dónde se localiza la TB secundaria? En el vértice de los pulmones superiores. Bueno, en vértice de los pulmones, ¿no? En el ápice pulmonar, ya. Está confundido lo que he puesto. En el ápice pulmonar, acuérdense, ¿ya? En una respuesta tisular rápida, aunque lo más importante es que están en el ápice pulmonar. ¿Por qué? Por lo que les expliqué, porque hay más oxígeno, ¿no? Por fisiología ya saben ello. Después también hay cavitación y erosión en vía aérea, hay fiebre de bajo grado, sudoración nocturna, esputo mucoide, luego purulento, hemoptisis y dolor pleural, ¿no? Lo esencial, por lo que suele llegar al paciente es por una hemoptisis, ¿no? Ya les expliqué qué es. Hay un foco de consolidación color grisáceo, perdón, gris blanquecino, amarillo, con calcificación central y fibrosis periférica. En la parte de TB miliar no he visto que pregunten hasta el momento, la verdad no recuerdo que lo hayan preguntado en el examen, pero bueno, como les digo, más que todo por diagnóstico por imágenes, ¿no? Hay una radiografía, una tomo, aunque más que todo se va a ver en una tomo, ¿ya? Pero usualmente, ya les doy como consejo, si usted tiene un paciente que pese a que le hacen los exámenes y todo, el paciente te sigue saliendo como negativo, pese a que tiene toda la clínica, tú le vas a dar su tratamiento, ¿ya? Ahí ya también imagino que lo han visto, ¿no? Lo que viene es el isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la pirazolamida, ¿no? Eso es lo esencial, el esquema base. Ahora han reemplazado uno de estos, creo que era el etambutol, lo han reemplazado por moxifloxacin. O sea, el tratamiento ya no es este. Ahora lo han cambiado por moxifloxacino. ¿Bien? Ahí les dejo como dato. Bueno, puede generar derrame pleural. Esta cosa no. El TB miliar no creo que les pregunten, ¿no? Y esta imagen de acá abajo les pongo para que complementen, ¿no? La prima infección o infección primaria, puede tener una TB latente. Si se trata, perdón, si se trata, no, ¿cómo es esto? Bueno, acá, básense del cuadrito acá arriba, ¿ya? Esta parte no se mareen. Pero sí las formas clínicas, ¿no? Que puede ser una forma de TB pulmonar o de TB extrapulmonar, y que acá hay un montón. Ganglionar, pleural, genitourinario, osteoarticular, meningitis, bacteriana por TB, pericarditis. La TB puede diseminarse a cualquier órgano. Pues entonces no se vayan a sorprender de esa parte. Tengo un compañero que me contó que en el Almenara había visto un TB a nivel, no, una calcificación de TB en el cerebro. Es interesante, pues, ¿no? ¿Cómo llega a suceder todo eso? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y bueno, las bacterias anaeróbicas, como les digo, acá tenemos al famoso Clostridium, ¿no? Acá les he resumido de igual forma.
y acá lo tienen comidito para que lo vean, una tablita también. Los abscesos son producidos habitualmente por una mezcla de bacterias anaerobias y aerobias facultativas caracterizadas por la formación de pus infiltrado neutrofílico. Esta es otra cosita, pero yo lo he puesto para que no se quede solo en una diapo, ¿no? Acuérdense de esto. Los abscesos no he visto mucho que pregunten, pero por si acaso acuérdense de esa definición que es propia de su diapositiva, de su PPT, ¿no? El Clostridium perfringens, que es lo que lo va a caracterizar, tiene una toxina alfa que va a degradar a la matriz extracelular y produce necrosis. Vía de infección, alimentos contaminados. La patogenia, lo que ya les había hablado, creo que sí les mencioné anteriormente. Un momentito. A ver esto acá. ¿Qué es lo que va a producir el Clostridium perfringens? Una gangrena gaseosa. ¿Y es lo único? No. Posteriormente va a progresar a una mionecrosis fulminante, crepitación y sepsis. ¿Ya? Sí, chicos. Continuando con la parte del Clostridium tetanis, acá lo que actúa es la tetanospasmina. Chicos, acá sí no estoy seguro, creo que me he equivocado, pero creo que acá está bien la liberación de GABA, ¿no? Porque no me acuerdo, me acuerdo que había un gráfico en el, ay, se me fue el nombre de este libro de fármaco. No, no es el Goodman, es otro que está en el clínico aquí, que te pone el accionar del Clostridium tetani, pero si me estoy equivocando, ya después lo corrobora, ¿no? Pero básicamente eso es lo que va a generar. Entonces, si se está inhibiendo el GABA, obviamente, no hay nadie que te frene. Entonces, ¿cuál va a ser su predominio? Va a haber muchos espasmos musculares y la famosa manifestación de los opisótonos, ¿no? Les recomiendo poder buscarlo, por favor, en Google, una imagen para que nunca se les olvide. No les he colocado porque quiero que lo busquen, porque no hay espacio de colocarlo. Después del Clostridium botulinum, que va a inhibir la liberación de acetilcolina, va a generar parálisis intensa, o también conocido como botulismo, chicos, perdón, ¿no? Ese es el botulismo, famoso botulismo. Y por último, el Clostridium difficile, creo que sí les había hablado. Más que todo, va a predominar en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Y cuándo va a aparecer o en este agente, ¿no? Va a aparecer cuando nuestras defensas, cuando nuestra flora bacteriana disminuye. Cuando disminuye, por ejemplo, cuando usamos de forma no controlada los antibióticos, ¿ya? Cuando se usa mucho lo que vienen a ser los laxantes, ¿no? Los laxantes no deberían usarse con frecuencia, pero van a ver mucho en las personas que obviamente no tienen la educación sanitaria, o bueno, no sé si llamarlo sanitaria, ¿no? Pero que no se informa, porque tampoco es habitual, ¿no? Que, ponte, digamos, nuestros abuelitos, nuestros familiares se informen en cuanto a medicina, siempre y cuando si no son médicos, pues, ¿no? No es lo habitual. Y más que todo que en el Perú se venden las drogas, porque son drogas, pues, ¿no? O los fármacos ya, de forma libre. este, el hecho que alteres tu flora bacteriana puede aumentar, puede generar que lo dejes solito, puede ser Clostridium difficile. Y si nadie lo está protegiendo, si nadie lo está reteniendo, ¿qué es lo que te va a generar? Una colitis pseudomembranosa, esencial. ¿Ya? Entonces, acá es lo que quiero que te aprendas. Colitis pseudomembranosa, ¿para quién? Para Clostridium difficile, o pistótonos, también para quién? Para Clostridium tetani, la toxina alfa. Estos han sido preguntas de examen, entonces, por favor, téngalo en consideración. Y más que todo el mecanismo de acción, ¿no? Creo que esta parte es muy, muy corta, entonces no se van a estresar, por lo menos. Y pasamos ya, creo que, no, este no es el último, es bueno, uno de los últimos, ¿sí? Y ya pasamos a lo que viene a ser una bacteria intracelular obligada. Esto no lo iba a colocar, pero te lo han puesto el ciclo pasado, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que te han preguntado del Clamidia trachomatis? Te han dicho que este agente no requiere de ATP, para, o sea, para ejercer su patogenia, ¿no? Patogenia. Esto te han preguntado el ciclo pasado. La verdad no sé dónde lo habrá sacado la doctora. Posiblemente está en el libro, pero como les digo, el libro es muy, muy extenso, extremadamente extenso. Y esta pregunta sí sería de alto nivel, pues, ¿no? Si no te lo han enseñado, no es en el PPT, no hay nada, podría ser también de alto nivel. Entonces, pero acá ya se los coloco, ¿no? Lo demás está acá para que lo puedan corroborar. Por ejemplo, las diferentes enfermedades que se asocian, como las urogenitales, tenemos a la linfogranuloma venéreo, a la infección ocular de niños, la infección genital causa linfogranuloma venéreo, ¿no? Tenemos que todo para que lo puedan revisar. No he visto otras preguntas acerca de clamidia, es la primera vez que lo preguntan el ciclo pasado. Y continuamos ya los hongos. Y ya acabando, estos son solo tres. Y después venimos con la parte de parásitos. Tenemos a las infecciones fúngicas, que son agentes eucariotas. El crecimiento puede ser por yemas, como las levaduras, o extensiones filamentosas, ¿no?
llamadas hifas, o entre paréntesis mohos, ¿no? Los hongos dimórficos tienden a ser levaduras por la temperatura corporal y mohos en una temperatura ambiente. Las generalidades van a residir principalmente en boca, piel, tracto gastrointestinal, vagina, y no va a producir enfermedad en inmunocompetentes. Acuérdense, los inmunocompetentes, ¿quiénes van a ser? Las personas que están bien de salud, digamos bien de salud ya, bien, salud. En cambio, los inmunosuprimidos, ¿quiénes son? Por ejemplo, los que no comen, los que emplean en exceso los corticoides, etcétera, ¿no? También se acordarán el famoso Maggot, ¿no? Que es lo que estamos viendo, el famoso Maggot, ¿no? Esto en fármaco creo que lo ven en práctica, ¿no? Por usar mucho corticoide oral, porque el corticoide se puede generar en la orofaringe y esto te puede generar maggot. Entonces, si no me equivoco, era un lavado con bicarbonato, creo, no recuerdo muy bien cuál era la prevención. Si alguno se acuerda, lo puede comentar. Pero básicamente eso, ¿no? Cuando disminuye tu salud, él es muy, te predispones mucho a que la cándida aumente, porque como les digo, normalmente está habituando en nosotros, no es que de la noche a la mañana salga, no, pero nuestra defensa es lo que lo está reteniendo, ¿no? Y es la causa más frecuente de infecciones fúngicas humanas. Es normal, pues, en inmunosuprimidos. Ingreso por vía hematógena, pero como les digo, puede estar vía predominante en nosotros, pero para temas académicos, háganle caso a esto. Y crecen como levaduras predominantes, ¿no? Pero pueden formar hifas, ¿ya? Por último, lo que produce maggot oral, pero maggot orofaringio, ahí lo pueden ver. Mecanismo patogénico, un gran número de adhesinas, ha sido pregunta de examen esto acá. Las adhesinas, también en el banco te dice que la fosfolipasa C, pero no he encontrado, pero ahí te lo coloco por si acaso, ¿ya? Fosfolipasa C también te lo coloco, ¿no? Después las enzimas invasivas, como la 9 aspartil proteinasas y la adenosina, ¿no? Que va a generar la granulación de neutrófilos. La morfología, la cantidad de líquenes como levaduras, pseudohifas e hifas verdaderas y la colaboración de PAS para su diagnóstico, ¿no? Y la respuesta inmune va a ser por linfocitos T y polimorfos nucleares, que no creo que les pregunte. Pasamos a la criptococosis, que ya les dije, ¿con quién va a estar asociado? Principalmente con las heces, con la defecación de las palomas, ¿no? Por eso les digo, en algunos países como tal, hay un exterminio de palomas, porque transmiten enfermedades, son consideradas plagas, y en el Perú, bueno, son una plaga como tal, ¿no? Pero lastimosamente no se toman medidas para ello. Aunque suene mal, esto es algo que sí genera mucho, afecta al pulmón. Por ejemplo, pueden ver acá, ¿no? Las esporas, que se llaman basidiosporas, que provienen del excremento de las palomas, van a ingresar por vía respiratoria. Y eso también, nuevamente, pregunta de examen, vía de ingreso, respiratorio, ¿no? Si ustedes ven una pregunta en la que le dicen, ¿cuál de todos estos es el verdadero? Y ustedes ya atinaron una alternativa, márquenla, no se mareen con las demás. Porque muchas veces, por lo menos yo, les digo, en base a mi experiencia, a veces cuando veo ese tipo de preguntas, me rayo y digo, no, pero pucha, este, puede ser otra. Y a la hora de la hora era la que había marcado al inicio. Entonces no duden. Cuando vean ese tipo de preguntas, marquen la que crean conveniente al inicio. Después ya son para marearlos, más que todo por el tiempo, ¿no? Ustedes inhalan las esporas, como les digo, esto llega a los pulmones, se alojan en los alvéolos y, como les digo, en caso que exista inmunosupresión, porque la gran mayoría de enfermedades, ¿no? Inmunosuprimidos, ¿qué es lo que te va a generar? Acá creo que te lo coloco, no te mencionan, ¿no? Pero va a haber una afección a nivel pulmonar, ¿no? Y los factores de virulencia va a ser una cápsula polisacárida, producción de melanina que consume la adrenalina del huésped y lo protege del sistema oxidativo y enzimas que desciende la fibronectina, ¿no? La morfología, se van a ver levaduras sin pseudohifas ni hifas, cápsula polisacárida que se tiñe de rojo, coloración de paz para el diagnóstico. En el pulmón, que es lo que van a ver, un granuloma solitario bien circunscrito, ¿no? En el sistema nervioso va a afectar a meninges, sustancia gris y ganglios basales, produciendo lesiones típicas en pompas de jabón, ¿no? Y esto es muy importante, eso sí tienen que sabérselo, importantísimo porque es preguntado en muchos exámenes, entonces acá también les puede venir. Y también se pueden ver granulomas, linfocitos y células gigantes, ¿no? Se puede ver granuloma. Pasando a la última parte de fúngicos, em, vemos lo que vienen a hacer la aspergilosis, que es un hongo ubicuo, que de igual forma es oportunista, se caracteriza por ser oportunista y el anterior también es oportunista, no les había colocado, oportunista. Entonces acuérdense de ello, es oportunista y se va a transmitir mediante vía aérea. Nuevamente les digo, acuérdense de la transmisión, vías, ¿no? Patogenia, ¿qué es lo que te va a producir? Alergia, sinusitis, neumonía, fungemia grave, ¿no?
Factores de virulencia, decino, antioxidantes, enzimas y toxinas. No hay mucho. La clínica, aspergilomas, crecimiento de hifas. Acá no hay mucho que preguntar, ¿no? Esto es algo muy breve y ya lo pueden ir revisando, ¿no? Y los crecimientos fúngicos en hifas que pueden darse en cavidades pulmonares secundarias a TBC, infartos y bronquiectasias. Pasamos a los parásitos. Como les digo, esta parte nunca la han preguntado hasta donde he visto, pero es muy importante que lo sepan. Acá les he puesto ya el resumen de todo es de su PPT. Trato de resumirlo más no poder. Acuérdense de la malaria, se va a transmitir por un vector, ¿no? ¿Cuál es el vector? El anófeles. Su ciclo de vida eso es bien extenso. Tiene, o sea, dentro de su ciclo de vida, tiene 3 pasos, ¿no? Exoeritrocítico, eritrocítico, esporogónico. Entonces, esas cosas ya no creo que les pregunten, muy poco probable. Eso ya es más que todo un microparásito. Mejor es uno solo. Y el agente como tal es el Plasmodium, ¿no? Plasmodium spp. Hay muchos, ¿no? El Falciparum, que es el más violento y el que te va a generar eh, propiamente perdón, la hemólisis. Es el más agresivo, ¿sí? El Plasmodium falciparum. Y como les dije, va a haber anemia por hemólisis, ¿no? ¿Y cuál es la prueba para detectarlo? La prueba de gota gruesa, creo que lo hice. Bueno, pues sangre periférica, pero es gota gruesa, ya. Es el Gold estándar. Luego la leishmaniasis, que es por una picadura de flebótomos. ¿Y qué es lo que te puede generar? Calazar de forma visceral, también es hepatosplenomegalia, cutánea, puede haber una úlcera tropical, histología, como les digo, esto no les han preguntado, pero les voy a hablar, por ejemplo, del estrongiloides estercorales, ¿no? Ustedes deben acordarse de los famosos parásitos que van a hacerles, ¿qué cosa? El ciclo de los, ¿ya? Si no se acuerdan, a ver si le dieron ayuda. El famoso NASA, ¿no? NASA de Necator americano, ese de, perdón, ese de estrongiloides estercorales, A de Ascaris, y la otra de Ancylostoma, ¿ya? Esto es parásito, como les digo, no creo que les pregunten, pero acá acuérdense del Songiloides orales y el ciclo de los, que lo que van a hacer básicamente van a migrar a muchos órganos, principalmente al pulmón, ¿no? Su vía de transmisión en este caso es penetración cutánea, pie descalzo, se le da por ende más en la selva, por las costumbres, ¿no? De caminar descalzos, y en los inmunocompetentes y en los inmunodeprimidos lo que pueden hacer, ¿no? Más que todo para que lo lean. La parte de la cisticercosis, acuérdense, la tenia solium va a ser del humano. Hay otra tenia que no es del humano, es de las vacas, ¿sí? Pero en el humano, acuérdense, ¿qué es lo que te va a generar? Las neurocisticercosis, que hasta en clínicas muchas personas se confunden, ¿ah? La neurocisticercosis va a ser generada por el huevo. En cambio, cuando tú comes a la larva, por ejemplo, te comes tu chancho y lo has comprado, no sé, en un mercado que no es salubre, ahí es donde te da la famosa teniasis. ¿Sí? ¿Sí? Esto más que todo, esto es lo relevante de cisticercos y la hidatidosis, más que todo se va a caracterizar por un aspecto vómico. Acá también hay el famoso signo del camalote, que es más que todo de diagnóstico por imágenes, camalote. ¿Y cómo te va a llegar un paciente? El paciente refiere tener, suele, por ejemplo, Ayacucho, que tiene su ganado y a su perro tú le preguntas, ¿sí, cómo alimenta a su perrito, a sus mascotas? Ah, no, le doy ahí el hígado de lo que mato, el hígado, las vísceras de mi vaca, de mi oveja, etcétera, ¿no? Entonces el perro le transmite y ya, pues. Y él suele venir, ¿por qué? Porque tiene un esputo salado. La doctora Pereira tiene su libro, si les comenté, tiene su libro acerca de esto, ¿no? Con más autores. Y la triquina, ¿no? Por último, ya finalizando, es el nelminto, limpieza de larvas, carne poco cocida, principalmente cerdo. Larvas migran por vía hematógena y se quistan en células musculares, ¿no? Como les digo, chicos, esto no lo han preguntado, no lo han preguntado nunca, entonces no creo que les venga en su examen, pero ahí les he colocado un resumen, ¿no? Para que no se estresen. Permítanme un momentito, voy a, a pegar las preguntas del pretest acá. Si llegasen a tener alguna duda hasta el momento, pueden hacérmela llegar. No la resolvemos después.
Ya chicos, ahí les comparto. Un momentito. Ya, sí se puede ver, ¿no, chicos? Carlos, a ver, confirma, Sí, sí por se favor. ve. Ya, chévere, Carlos. Ya, chicos. Vamos a pasar acá ya a la resolución de preguntas. Como les mencionaba, ¿qué es lo correcto sobre la criptococosis? Vamos a retroceder como tal. ¿Dónde está mi criptococcus? Informa. Ahora tenemos. A la criptococosis, ¿qué es lo que te están preguntando? Ahora vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. Ya, ahí. Cryptococcus neoformans se adquiere por vía inhalatoria. Cryptococcus neoformans reside en la piel. Eso también. Ya, Cryptococcus neoformans se adquiere por vía inhalatoria, reside en la piel. Pseudohifas caracterizan el Cryptococcus neoformans. Se observan granulomas. Cryptococcus neoformans carece de cápsula. ¿Por cuál serían, chicos? ¿Tiene alguna respuesta? A Carlos, ¿se escucha? Por la primera. Claro, pues, al ojo, ¿no? Yo les he puesto las preguntas del ciclo pasado para esta oportunidad, porque a mí me han parecido bien interesantes como les han hecho. Como les digo, sí, se ha tenido que comprender para poder responderlas, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte de la sífilis. Vamos a buscar a la sífilis. No saben qué, vamos a hacer esto. Esto. Ya. Pasamos a la sífilis. ¿Qué es lo que nos dicen? Su vía de transmisión. ¿Cómo puede ser? Vía transplacentaria. El treponema pallidum se disemina solo por la vía linfática. La neurosífilis es una característica de la sífilis primaria. En la sífilis primaria el chancro es una lesión muy dolorosa y en la sífilis secundaria se producen los condilomas acuminados. ¿Por cuál se van, chicos? Acá los apoyo, ¿ya? Acuérdense que ustedes cuando vean las palabritas solo, único, esas cosas no van, pues, la mayoría de veces, ¿no? Pero un 98% no van, esta no puede ser. Hay más vías de diseminación. La neurosífilis es de la sífilis primaria, no. ¿Quién les dije que era de la sífilis primaria? El chancro, ¿no? Sí. Ahí está, pues. Entonces, la neurosífilis como tal, ¿a dónde está perteneciendo? La neurosífilis es de A la la terciaria, terciaria. por, por supuesto. Después de esto pasamos a la sífilis, el primario de chancro es una lesión muy dolorosa. No, lo que les decía, ¿no? Acuérdense las características. Falso, no duele. En la sífilis secundaria se producen los condilomas acuminados. Acá no nos hablan, ¿no? De los famosos condilomas acuminados. Quizá hay más adelante, pero por lo menos no lo menciona el ateo. Y podemos ver acá que sí, pues, ¿no? Acá está la vía congénita, la transplacentaria, lo que les mencionaba. Dicho y hecho. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es correcto de la tuberculosis primaria? A ver. Tito. Esto, esto. ¿Qué es correcto de la TB primaria? ¿Por cuál se van, chicos? El foco de Gauss se da en espacios aéreos apicales, se producen individuos previamente sensibilizados, hay calcificación de los ganglios linfáticos superficiales, el complejo de Gauss evoluciona a un absceso, el 95% de los casos se controla por inmunoglobulinas. La Por pues primera. sí, claro, pues al ojo, ¿no? Como les dije, como tal, la TB te va a agarrar los ápices pulmonares. Puede agarrarte otro segmento pulmonar, pero principalmente va a estar por los ápices, ¿sí? Más que todo por el oxígeno, ¿ya? Entonces no hay más que decir en esa parte, ¿no? Continuamos. A ver, acá, sin que les diga, acá les dije una palabra clave. ¿Por cuál sería? En un paciente que acude por emergencias por un cuadro clínico caracterizado por tos violenta y que al examen se evidencia estridor laringio, perdón, estridor inspiratorio. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Por cuál serían, chicos? La neumonía por este Streptococcus. ¿Estás seguro? Es Miren, la acá hay una primera. palabra. Claro, pues. Porque acá que les dije, una tos violenta, ¿no? Por supuesto.
una Bordetella pertussis, ¿no? La famosa tosferina. No se pueden olvidar de esto jamás, ¿no? Acá ya no, pues no en vano, vano. La neumonía, más que esto, puede darte todo ya, pero ojo, todo se caracteriza por la fiebre. Tiene otro cuadro la neumonía. Faringola, ya, bueno, esa cosa ya no, pues no, chicos. Pasamos a la última pregunta del ciclo. A ver, acá esa es la que. A ver, sin buscarla, ¿por cuál sería? ¿Qué complicación del recién nacido? No, ¿qué complicación presenta el recién nacido de un papá con uretritis por diplococos aeróbicos gram negativos? Pero esta pregunta sí, yo lo comprendo, es complicada de resolver porque es bien datera esta. Entonces, por esa parte no se preocupen, no, para la ceguera. Dijiste que era ceguera y sepsis, creo. Claro, correcto. Estas preguntas dateradas, eso sí, no, con normalidad se podría fallar porque ya tendrías que tener todo bien memorizado, la verdad. Como les digo, lo de la doctora Kelma, lastimosamente es un poquito bastante, ¿no? Es bien amplio su teo. Y ya, a ver, vamos a ver. Y vamos a resaltar, vamos a marcarlo, y correcto, ¿no? Sería una ceguera y sepsis neonatal, ¿no? Y en este caso te estarían hablando de uretritis. ¿De quién estamos hablando? Bueno, acá no se ve, no, pero acá está la uretritis, ¿no? Que esto de uretritis, para empezar, no te lo ponen en la teo. De otra parte, no sé de dónde lo habrá sacado la doc. Pero bueno, acá sí está el gram negativo, coco, y ya, ceguera y sepsis neonatal, ¿no? Esta diría yo que es la pregunta más difícil del final del ciclo pasado, chicos. Y bueno, chicos, hemos acabado lo que viene a ser el curso. Hemos hablado de los 12 temas. Agradecerles, pues, ¿no? A todos los alumnos que han estado y, bueno, los que no han podido estar hoy día, también a los que nos han acompañado por YouTube y todo, los que nos han escrito por cualquier duda. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado, ¿no? De haberles dictado. Como les comento, es mi primera vez como asesor. Nunca antes había tenido la oportunidad de dictar clases, pero siempre había querido, ¿no? Y espero haberlo hecho bien, ¿no? Como ustedes que han aprendido y que no vean patología como un curso pesado y que aprendan, ¿no? Que los cursos no son pesados, sino que a veces la forma en la que te lo explican o en la que te lo enseñan lo hace ver difícil. Espero haberles transmitido que más allá de saber medicina o saber los conceptos, ustedes deben ser buenas personas, deben siempre preocuparse por el prójimo. No sé si ustedes tendrán alguna religión, pero siempre deben tener en consideración eso, ¿no? Que el prójimo es importante y que tú siempre debes apoyar a todos sin esperar algo a cambio, ¿no? Porque una persona puede ser muy inteligente, pero pues, si es vacía de corazón, si no tiene el interés de ayudar a los demás, no va a prosperar, ¿no? Como les digo a ustedes, como mis alumnos, espero haberles transmitido eso. Nunca sean soberbios, si tienen la oportunidad de enseñarle a alguien que no lo comprende, háganlo, porque no todos tienen la capacidad de aprender un tema a la primera, o quizá tener un profesor particular, o estar en asesorías, ¿no? Entonces nunca pierdan la humildad, chicos. A todos, bueno, especialmente los que se han quedado, ¿no? A Damari, Daniela, Carlos, Ian, espero que haberles transmitido, ¿no? Más que en la enseñanza del curso, haberles transmitido algo más, ¿no? Y bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos en el repaso de las 9 de la noche a los que estén, ¿no? Y bueno, chicos, nos estamos viendo. Recuerden que cualquier duda ya me la pueden hacer llegar, sea ahorita o más tarde, ¿sí? Ya nos estamos viendo, chicos. Las diapositivas ahorita las subo al Teams y de igual forma la grabación. Tengan buen domingo, chicos. Hasta luego. Gracias, Enrique. Está bien, El gracias. pasito, el post-test, ¿lo vas a Ah, enviar por sí, sí, acá o sí, por el sí, 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 grupo? sí. Ahorita se los paso, me he olvidado. Ahí se los comparto, chicos. Gracias por hacerme acordar, Carlos. Entonces nos quedamos un rato más, ¿ya? Traten de avanzar, bro. Lo acaban, de igual forma son 4. Entonces, ahorita lo acaban y ya nos despedimos nuevamente. Ahí está el post-test. Me dicen si lo pueden dar, por favor. Ya lo aperturé.
Enrique, una pregunta. En la pregunta 2 es vía transplacentaria, pero o sea, en la diapositiva sale, o sea, como, o sea, sale trasplante. ¿Es lo mismo al final o...? No, no, o sea, también se puede transmitir de forma, o sea, trasplante, por ejemplo, de órganos, ¿no? Al momento de hacer contacto de sangre. Por ejemplo, trasplante de hígado, de corazón. Eso es esa parte. Esos son otros Mm. datos que le estoy poniendo, ¿no? No es propio del ateo. Pero al Ah, momento, ya. por ejemplo, de hablar de congénito, ahí podrían sacarlo, ¿no? Por las Ah, ok, transfusiones ok. sanguíneas. ¿Sí? Uy. Ya está, Enrique, yo lo mandé ya. Ya, perfecto. Ya están los cuatro, chicos. Ya. Listo, chicos. Nos volvemos a despedir. Éxitos en su examen de mañana. Denlo tranquilos. Recuerden, lean bien y no se aloquen. De igual forma, llenen bien su cartilla, ¿sí? El examen no es complicado. Creo que hemos abarcado la gran mayoría de cosas y estoy seguro que vamos a rendir un gran examen mañana, ¿sí? Ya me cuentan qué tal les va. Hasta luego, chicos. Voy a cortar la Ya está, grabación. Enrique. Nos vemos Gracias, en el Enrique. repaso. Dale, hasta luego, chicos. Hasta luego.